que estos talleres son gratuitos y podemos participar y os los podemos ofrecer gracias a un programa de la Secretaría de Estado de Comercio que se llama Apoyo al Comercio Minorista 2021, ¿no? Con fondos de Cámara España y fondos del FEDER. En principio también recordaros que si al final sois tan amables os dejaremos un link para que nos cumplimentéis una pequeña encuesta. Cualquier cosa, yo os pondré mi correo en el chat y estoy a vuestra disposición. Fran, cuando quieras, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a Chesca por haberme permitido estar aquí con todos vosotros nuevamente y en esta sesión donde hoy vamos a hablar sobre egosurfing. Y bueno, la idea es, como muy bien ha comentado Pedro, continuar con aspectos vinculados con la reputación digital. Y hoy os voy a mostrar unas técnicas relativamente sencillas para ver si realmente la imagen que nosotros queremos proyectar en Internet se está cumpliendo o sobre todo si podemos controlarla, ¿no? Y luego, por otro lado, os voy a enseñar algunas herramientas un poco más sofisticadas, ¿de acuerdo? Que sería el objetivo final, ¿no? Es crear algún tipo de panel de escucha activa donde nosotros estemos continuamente monitorizando qué es lo que se dice sobre nosotros en redes sociales. Hoy voy a poner ejemplos hablando fundamentalmente de mí, ¿de acuerdo? Es decir, voy a utilizar mi marca personal, Fran Rejón, como ejemplo, ¿no? Pero esto puede ser extrapolado a cualquier tipo de empresa y, por supuesto, a cualquiera de vosotros si ofrecéis servicios profesionales de cualquier tipo, ¿no? Por tanto, los ejemplos que yo utilice con mi nombre y apellido los podría utilizar con el nombre de cualquier empresa. Lo digo por si pensáis que las técnicas de ego surfing son solo para marca personal y no es así. Pueden ser aplicadas y deben ser aplicadas para la escucha activa y para estar sobre todo pendiente de si la imagen que nosotros queremos proyectar es la que realmente se proyecta. Como muy bien me ha presentado Pedro, y le agradezco la presentación, bueno, pues informaros que yo he sido anteriormente, para que me conozcáis un poco, investigador en la Universidad de Granada durante 5 años, también lo he sido en la Universidad de las Islas Baleares y ahora he tenido la suerte, aparte de otros centros de investigación en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos y en Francia, y ahora finalmente pues tengo mi base en la Universidad de Málaga. ¿Esto qué implica? Pues que he tenido la oportunidad de investigar en distintos aspectos vinculados fundamentalmente con el comportamiento del consumidor online y esto implica tener que tocar y sobre todo profundizar en distintos temas, ¿no? Y uno de los temas que yo llevo años trabajando es todo lo que tiene que ver con la medición de la imagen en Internet y especialmente en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, mi tesis doctoral versaba precisamente sobre la eficacia publicitaria en redes sociales, ¿no? Y esta eficacia publicitaria, cómo podemos cuantificarla y sobre todo ver si las acciones que llevamos a cabo están llegando hacia donde y de la manera en la que tienen que llegar, ¿vale? Por tanto, sin aburriros mucho más, vamos a comenzar con la sesión y os comento esta idea de quién soy, porque si luego vamos a hacer un poco algún que otro ejemplo sobre mi marca personal, pues necesito que entendáis cómo es posible que una persona como yo haya tenido la suerte de dar el salto y estar en distintos centros de investigación o distintas universidades más allá de su currículum, ¿vale? Porque no es solamente el currículum, sino afortunadamente también tienes que proyectar una imagen que esté alineada con lo que tú quieres conseguir. Es decir, si alguno de vosotros es un abogado de prestigio o tiene una pequeña empresa y quiere proyectarse y ser especialista en un nicho, todo lo que haya en Internet tiene que proyectar esa imagen, ¿vale? Por tanto, yo llevo años trabajando en mi marca personal precisamente para que esa vertiente, más allá de mi hobby, ¿no? Pero esa vertiente de investigador centrado en unos aspectos específicos sea fácilmente alcanzable por cualquier persona que quiera saber sobre mí, ¿de acuerdo? Y esa es la imagen que yo trato de proyectar y que trato, entre comillas, de controlar. Digo entre comillas porque hay veces que uno transmite mensajes en redes y esos mensajes pueden aparecer y a lo mejor no están alineados con lo que realmente eres. Pues las técnicas que vamos a ver hoy es entender qué es esto del ego surfing, ¿vale? Que tiene más denominaciones. También que seamos conscientes de la huella digital que nosotros dejamos en cualquier plataforma, ¿de acuerdo? Simplemente a modo un poco de anécdota, a lo mejor alguno de vosotros ha leído alguna vez una noticia o incluso ha tenido la mala suerte de pensar en esto, ¿no? Directamente. ¿Qué sucede con nuestra información web si ya no estamos nosotros en este mundo, ¿no? Imagina que tenemos la desgracia pues, de no estar. ¿Qué sucede con nuestros datos? ¿Quién es el propietario de esos datos? ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, pues el ego surfing lo que me va a permitir, por supuesto, no es solamente controlar esta idea, sino
entender muy bien qué es lo que se está proyectando, ¿vale? Y ya veréis que son técnicas muy sencillas, que son perfectamente válidas, pero también pueden ser técnicas que se pueden complicar largo y tendido. Entonces, para aquellas personas que seamos un poco más neófitas en el tema, voy a introducir algunos conceptos que creo que son importantes, aunque la mayoría pues, trabajáis en empresas o sois emprendedores o directamente, bueno, pues sabéis perfectamente de lo que hablamos, pero creo que es importante sentar las bases. Es decir, ¿por qué nosotros hablamos de reputación digital o de marca digital? Y es muy importante. Yo voy a poner ahora, aunque parezca un poco, estos ejemplos un poco livianos, ¿no? Y no demasiado profesionales, pero quiero que entendáis que muchos de estos sujetos que os pongo en pantalla son marcas, ¿vale? Y como tal, proyectan una serie de información que debe estar alineada. Por ejemplo, algunos no sé si conoceréis alguno de ellos, imagino que sí, pero cualquiera de los sujetos que hemos visto, las propias marcas de moda, todo lo que tiene que ver con el diseño, las marcas de automóviles, por supuesto, cualquier sujeto, incluso elementos políticos, todo es una marca detrás, ¿vale? O hay una marca detrás. Y si nosotros queremos transmitir el mensaje, debe haber algún equipo, tener conocimientos para que ese mensaje esté alineado con nuestras ideas, ¿de acuerdo? Vosotros creéis, simplemente así un poco anecdótico, ¿no? Para no mencionar a ningún personaje político, ¿creéis que el personaje que tengo a la izquierda, ¿no? Este cantante C. Tangana, ¿creéis que él no es en sí mismo un concepto? ¿Vale? Para tener éxito, aparte de ser creativo, tienes que dar algo más, ¿no? Y además tiene que ser percibido de una manera alineada por los usuarios. Al final, lo más importante, la revista Times, ¿no? Habría uno de sus ediciones en el año 2007 donde decía que al final la persona más importante del año no era cualquier famoso, sino eras tú. Eso se refería a la idea de la era de información, ¿no? Y del control de la información. Entonces hay dos premisas que yo quiero que os queden muy, muy, muy claras, ¿vale? Porque después de llevar unos cuantos años investigando y pasando mucho rato detrás de cómo se comporta el consumidor online, quiero dejaros claras dos cosas. Y es que nosotros en Internet lo que estamos haciendo es luchar por atraer la atención de los sujetos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hacemos en Internet es, de alguna forma, recopilar información o tener información que en otros medios no teníamos, ¿vale? De los sujetos. Por tanto, se combinan esas dos cosas. Si yo consigo tener la atención de los sujetos y consigo su información, las posibilidades de yo poderle ofrecer valor, ¿vale? Insisto, aunque esta frase suene un poco de consultor, ¿no? Sin ofender a nadie, es decir, suene vacía, al final lo que nosotros, para poder fidelizar a un cliente, necesitamos aportarle de verdad valor. ¿Cómo se aporta valor? A veces, en la sesión del otro día también lo decía, lo simplifico mucho, pero es la realidad. Los sujetos están en Internet por dos motivos fundamentales. Aunque puedan parecer muchos, son dos. Uno, por entretenimiento, otro punto sería por la búsqueda de información. Y la mayoría del tiempo los sujetos están navegando de una manera exploratoria porque lo que buscan es entretenerse. Y hay otro pequeño porcentaje en la que lo que hacen es buscar información, resolver un problema y están orientados hacia una meta. Según cómo esté el usuario navegando, la información que nosotros debemos mostrarle es diferente. Y también, según cómo está el usuario navegando, la información y el rastro que va dejando también son distintos. Por tanto, por un lado tenemos esa información que tenemos del sujeto, que busca una cosa o busca otra, ¿vale? Entretenerse o informarse. Y nosotros, para poder captar su atención, tenemos que jugar en esas dos líneas, o entretenerlo o informarlo. Por eso cuando hablo de aportar valor significa esto, con nuestras entradas en redes sociales, en nuestros blogs, etcétera, lo que tenemos que hacer es precisamente captar la atención del sujeto y aportarle valor en estas dos líneas. Es decir, que si yo tengo una pequeña empresa de, no sé, de servicios de intermediación turística o si nosotros somos una empresa simplemente del sector de la hotelería o somos una pequeña empresa que hace alguna labor de consultoría, bueno, pues tenemos que aportarle algo al cliente. Antes de venderle, tenemos que atraerlo, ¿de acuerdo? Antes lo perseguíamos y ahora hay que atraerlo. La sesión que impartimos el otro día sobre inbound marketing hablaba de eso. Lo que tratamos es de atraer al sujeto y una vez que lo tenemos y por su propia voluntad podemos ir obteniendo información de él o de ella para poder lanzarle los productos que realmente se adecúen a lo que necesita. Y esa es la premisa que quiero que tengáis. Estamos en una economía no solamente del control de la información, sino en una economía de la atención. Si eso lo tenéis, perfecto. También quiero mencionaros lo siguiente, aunque yo los términos que menciono ahora son muy sencillos, también deciros que se pueden complicar mucho. Y esto es importante. Muchos de vosotros sois emprendedores natos y es porque nosotros
no solamente tenemos que ser emprendedores, tenemos que ser emprendedores, es decir, con A. ¿Qué significa eso de emprendedores? Una persona que, aparte de tener todas las capacidades y competencias que tiene un emprendedor, tiene que estar en la situación de, y sobre todo, no sentirse mal en una situación de estar aprendiendo continuamente. Simplemente a modo de anécdota, cuando yo empecé a investigar en redes sociales, por ejemplo, la red social que más penetración tenía en el mundo era MySpace. No sé si alguno de los que hay aquí en el foro, en el chat ahora mismo, recuerda aquella red social. ¿Dónde está ahora esa red social? Que tengo investigaciones en la red social española Twenty, no sé si alguno la recuerda o la conoce. Pues la idea es que entendáis que las redes sociales nacen, crecen, algunas se reproducen y finalmente algunas mueren o se abandonan. Bueno, pues la idea es que tengáis en cuenta que todo esto que estamos aprendiendo se va a aplicar a cualquier plataforma y cada una de estas estrategias puede ser replicada incluso aunque salga alguna metodología nueva. Pero lo que tenéis que tener es la mente abierta y sobre todo tener esa visión de ser un emprendedor, ¿no? Una persona emprendedora que no le da miedo a aprender. Y esto es importante. Bueno, yo he hablado del emprendedor, muchos de vosotros lo sois, seguro que os sentís bueno, pues reconocido en esta frase, pero un emprendedor es alguien que resuelve los problemas de personas con ganancias. O sea, yo creo que hasta aquí está claro. Por tanto, el emprendedor es una persona que es capaz de resolver estos problemas con una ganancia, pero sobre todo aprendiendo de manera continua. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que os pido yo? Que tener el compromiso durante estos minutos para hablar precisamente sobre el ego surfing y qué tecnologías podríamos aplicar para ello. Pero antes, yo estoy convencido de que podéis pensar, bueno, el ego surfing entonces es una estrategia, ¿no?, para intentar valorar la imagen que yo proyecto en Internet y de alguna manera poder controlarla, ¿no? Pero la idea, y eso es donde se engloba en una estrategia empresarial. Por eso, permitirme que den simplemente unos pasitos para atrás y sentemos unas bases y un contexto y vemos la técnica, ¿vale? Para que veáis que es muy sencilla, pero es muy importante, yo creo, cuando lanzamos estos talleres, que en vuestra mente tengáis claro en qué lugar del puzzle empresarial está, ¿vale? Por tanto, el ego surfing sería una estrategia de evaluación de marca o de proyección de marca y a su vez todo lo que tiene que ver con la marca normalmente en una empresa está relacionado con el área de marketing. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué es marketing?, ¿no? Y esto es importante. Fijaros, el marketing es todo lo que tiene que ver con la administración de las actividades, de las estrategias que nos permiten llevar al cliente o llevarlo hasta el límite de la decisión de compra, ¿vale? Fijaros que es una definición muy, a lo mejor distinta a lo que estáis acostumbrados a escuchar de marketing, ¿no? Y porque siempre cuando hablamos de marketing se habla de alguna de sus estrategias, por ejemplo, como el marketing mix y las 4 Ps, cuando en realidad no son 4, sino 7, o originalmente eran 13. Yo al final lo que quiero es simplificaros la idea al máximo y que lo entendáis. Al final, insisto, el marketing es todo lo que me va a permitir llevar al cliente hasta el límite de la decisión de compra. Y además el marketing lo que hace es aplicar técnicas en el corto plazo, o aplicar tácticas, perdón, o estrategias en el medio largo plazo que me permitan gestionar mi demanda. Y esto es importante. Gestionar la demanda, es decir, un grupo de usuarios con poder económico que me puedan comprar, no solamente estoy pensando siempre cuando gestiono la demanda en hacerla crecer. Esto también es una idea que quiero lanzaros. A veces nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de gestionar la demanda, mantenerla o incluso a veces reducirla en el tiempo, aunque os sorprenda. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengamos la capacidad de fabricación, la capacidad de aportar ese servicio a una gran demanda. Y entonces nos veamos en la tesitura de tener que hacer grandes inversiones o en la tesitura de tener que contratar a personas que luego no formarán parte de la estructura de la empresa de manera puntual. Por tanto, gestionar la demanda, insisto, no es hacerla crecer de manera desmesurada, sino poder gestionarla de tal manera que la empresa sea capaz de acompañar al cliente en todo este proceso de decisión de compra, ¿vale? Por tanto, cuando yo gestiono la demanda, tengo que tener también mucho cuidado con la imagen que yo proyecto. Por tanto, al final, lo que nosotros tenemos que jugar es con estos conceptos, que son de base de marketing, ¿vale? Pero que a veces se nos entremezclan y creo que es importante que los tengáis en cuenta. Sobre todo si yo lo que quiero es aportar valor. Fijaos, en los cursos de introducción de marketing, siempre todos mis alumnos, un porcentaje muy pequeño, normalmente no lo dice, pero la mayoría lo piensa, y es que piensan que el marketing crea algún tipo de necesidad, ¿vale? Y el marketing, como sabéis, si os hablaba antes de la gestión de la demanda y acompañar al cliente hasta el límite de la decisión de compra, esa necesidad no la crea el marketing. Las necesidades son intrínsecas del ser humano. Es decir, por ser seres humanos,
tenemos una serie de necesidades, satisfechas o no, y que la cultura y las acciones de marketing, eso sí, las modulan en lo que denominamos deseos. Y esto es importante, es decir, porque yo deseo cubrir una necesidad de transporte con un vehículo de lujo o con un vehículo totalmente ecológico o con otro tipo de transporte. Eso es porque la cultura, el entorno en el que estoy, los ambientes sociales, los grupos de pertenencia, lo modulan y lo convierten en deseo. Por tanto, el marketing lo que te puede hacer es indicarte que tienes una necesidad no satisfecha que hasta ahora no lo habías descubierto, pero la necesidad es tuya, del ser humano, ¿vale? Y esto es muy importante, este concepto, porque cuando nosotros trabajamos sobre la imagen de marca y trabajamos sobre aportar valor al sujeto, tenemos que entender muy bien cuáles son sus deseos, ¿vale? Y al final, no lo olvidéis, la clave dentro de cualquier acción de marketing, si yo lo que quiero es llevar al sujeto hasta el límite de la compra y que finalmente me compra, es que no haya ningún tipo de disonancia entre el proceso de compra y lo que realmente obtiene. Es decir, nosotros lo que buscamos es la satisfacción. Yo sé que todos estos conceptos ahora mismo pueden parecer demasiado, a lo mejor etéreos o demasiado simples, pero es muy probable que estéis en la acción empresarial y no hayáis ido hacia atrás y realmente hayáis interiorizado estos conceptos. Por tanto, cuando ya tenemos claro qué hace el marketing, hacia dónde nos persigue y si nosotros vamos a lanzar una imagen para explicarle al cliente o al potencial cliente que nosotros somos los que seremos capaces de satisfacer sus deseos y sus necesidades no satisfechas, el mensaje que yo lanzo ya empieza a cobrar más sentido. Porque no es simplemente lanzar un mensaje sin más, sino un mensaje que esté alineado con lo que el cliente realmente necesita, desea, en última instancia, con nuestro producto, y además no es colocar el producto sin más, sino que se vea atraído por la historia que finalmente nosotros contamos. Esto es muy importante porque al final la satisfacción está muy relacionado con otro concepto muy fácil de decir, pero también muy complejo, como es el concepto de confianza o el concepto de lealtad, ¿vale? Y estos conceptos se trabajan y son proyectados cuando realmente nosotros estamos vigilando qué es lo que se dice de nosotros y sobre todo somos capaces de proyectar una imagen congruente de esta idea nuestra, ¿vale? En el mundo de Internet. Este es un poco el resumen de conceptos básicos. Siguiente paso que tenemos que tener. Vale, pues si yo voy a lanzar una imagen, tengo que entender cómo es el nuevo consumidor ahora. Muchos habréis estado en talleres, cursos, habréis visto charlas, conferencias, pero esto tiene que quedar muy claro. El consumidor actual está muy informado, porque como bien sabéis, lo primero que hacemos es hacer algún tipo de web roaming o de show roaming, es decir, cuando hacemos nosotros web roaming, lo que hacemos es que nos metemos en Internet a la hora de comprar un producto, analizamos todas sus características, los vemos y cuando vamos al establecimiento físico a comprar, con suerte, si vamos al establecimiento físico, nosotros solemos saber más de ese producto que el propio vendedor. Pues tiene lógica, el vendedor tiene un portfolio de productos, ¿vale? Es conocedor, pero no sabe la distinción que hay entre un televisor barra E y un televisor de la marca tal barra XE, que es el modelo que ha salido con un pequeño cambio. El consumidor sí que lo sabe. Además, el cliente nuevo, actual, y esto es importante, cuando nosotros lancemos esta imagen, es un cliente infiel, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis claro. Como consumidores somos infieles por naturaleza. ¿Eso qué significa? Que los sujetos tratamos, no hablo en aspecto amoroso, hablo desde el punto de vista comercial, ¿no? El sujeto lo que quiere es tener la sensación de que puede ejercer su control, ¿vale? Es decir, que no exista una reactancia. Fijaros, la reactancia es un concepto psicológico muy importante para el mundo del marketing, para el mundo de la comunicación especialmente, y es el siguiente. Fijaros, cuando a un sujeto lo privamos de su libertad, ¿vale? Lo primero que va a hacer su cuerpo es generar algún tipo de respuesta, ya sea una respuesta totalmente automática o una respuesta consciente donde trate de restablecer el control, ¿vale? Cuando eso sucede y un sujeto se ve privado de su control, aparece la reactancia, que es un termómetro, ¿de acuerdo? Que me mide literalmente si el sujeto está intentando restablecer el control. Por lo tanto, cuando eso sucede, el cliente directamente puede cambiar de marca, puede cambiar de producto, puede probar otro. Por tanto, el cliente se ha acostumbrado a ser infiel en las marcas. Muchos de vosotros en productos de, yo qué sé, de higiene personal, de limpieza del hogar, lleváis comprando años una marca y de repente un día decidís probar por el mero hecho de reforzar que el producto que lleváis comprando 20 años es realmente el bueno. Por tanto, esto es importante que lo recordéis, ¿vale? Y por tanto, hay que captar la atención del sujeto, saber y ser consciente de que como va a ser infiel,
porque en algún momento lo será, no pasa nada, tenemos que seguir dotando a nuestra imagen transferida de ese valor y de la confianza para que siga confiando en nosotros, a pesar de que se pueda ir a probar a la competencia, ¿vale? No pasa nada, lo que tenemos que hacer es atraerlo. Por tanto, esto claro. También es muy importante que entendáis que el cliente quiere relacionarse con las marcas. Hay algunos de vosotros que sois literalmente amantes de determinadas marcas y eso hace que todos los productos que una marca lanza, vosotros automáticamente estáis pendientes de ellos, literalmente tenéis una relación con esa marca. Por tanto, si hay una relación, la relación tiene que estar balanceada. ¿Eso qué significa? Desde un punto de vista de la psicología, significa que yo no puedo dar más de lo que recibo. Es decir, si no recibo nada, no puedo dar mucho. Ese concepto psicológico de la relación con la marca es lo que a algunas marcas se le olvida. Es decir, tienen que aportar el suficiente valor y si lo aportan serán capaces de recibir ese valor del cliente, ya sea económico o de cualquier otra manera. Y el cliente lo que quiere es sentirse único, es decir, ir pensando en maneras para poder customizar, personalizar el producto o el servicio que ofrece. Otra realidad, muy a mi pesar, es que el cliente evita la publicidad en cualquier entorno. Por tanto, cuando nosotros lanzamos nuestra imagen, no lo hagáis con esta forma publicitaria, ¿vale? No podéis lanzar sin más vuestro mensaje. Tenéis que atraer al sujeto porque de manera intrínseca el cliente evita la publicidad. El otro día lo mencionaba de manera breve, pero en los sujetos tenemos mecanismos cerebrales para evitar la publicidad. Ojo, hay mecanismos físicos o comportamentales. Antes era cambiar de canal, levantarse en el periodo de anuncios para ir a la cocina, a coger algo para picar, pero es que hoy día en nuestro cerebro, cuando estamos navegando por internet, recibimos tantos inputs publicitarios que nuestro cerebro ha desarrollado una evasión cognitiva automática que bloquea esos mensajes. ¿Eso qué significa? Pues que tanto el mensaje que lanzamos como las plataformas donde se lanza el mensaje continuamente están cambiando el entorno para evitar esa evasión cognitiva de los sujetos. Facebook cambia continuamente, Twitter cambia continuamente, los interfaces cambian de las aplicaciones, los anuncios van rotando con una frecuencia desmesurada, la limpieza con la que tiene que verse el anuncio en el entorno. Antes había una gran saturación, lo que técnicamente llamamos un clutter publicitario. Eso ha tendido a desaparecer, ¿no? Y lo único que estamos haciendo ahora es mostrar menos anuncios en un espacio mucho más grande, ¿no? Lo que yo, de manera, a forma de broma, lo llamo el efecto Pocoyo. No sé si alguna vez habéis visto esta serie de dibujos, ¿no? Para pequeños, pero es una serie donde los personajes animados se mueven sobre un fondo totalmente en blanco. Y es cautivador para los niños, pero es que es cautivador para cualquier ser humano que vea la pantalla, porque está viendo unos personajes sobre un fondo totalmente aséptico y blanco. Recibe directamente el estímulo que tiene que recibir. Bueno, pues tratar vuestro mensaje y vuestra publicidad como si fuera un personaje de esta serie animada, ¿no? Luego, el consumidor es multicanal, yo creo que lo tenemos claro, el sujeto está en varios sitios a la vez, a lo mejor no de forma simultánea, pero el problema es dónde captarlo. Antes sabíamos que estaba en la tele o estaba en la radio, ahora puede estar en 20 sitios de manera simultánea. Y nuestro mensaje tiene que estar alineado, ¿no? Y finalmente, al cliente le gusta probar cosas nuevas. Esto creo que lo tenéis claro. Es lo que algunos técnicos han empezado a llamar como la cultura del supermercado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el sujeto está acostumbrado simplemente a cambiar de marca sin más, ¿no? Esto se ve reflejado en muchos otros comportamientos, ¿vale? Por tanto, ya tenemos claro algunas bases importantes donde la imagen dentro del marketing está, sobre todo para transmitir este valor y para que este valor sea percibido. Sabemos ya cómo es este nuevo consumidor y ahora es importante que entendáis que cuando yo lanzo el mensaje tengo que saber a quién lo lanzo. Y para ello tengo que saber cómo segmentar mi mercado. Muchos de vosotros habéis segmentado en vuestra empresa vuestro mercado, es decir, segmentar es dividir el mercado en grupos homogéneos entre sí y heterogéneos entre ellos. Es decir, identificar muy bien aquellos grupos que sean rentables para mi operación empresarial. Esto suena un poco romántico, pero es la verdad. Si yo tuviera toda la capacidad de inversión posible en mi empresa, no tuviera limitaciones económicas, la segmentación tendría poco sentido. Porque podría lanzar un mensaje a nivel mundial para atraer a todo el planeta entero. Y ya el cliente que esté ahí, potencial, que realmente acuda a mí. Pero la segmentación lo que me va a permitir es identificar muy bien a los sujetos y utilizar y ser muy eficiente en mis campañas de captación. ¿De acuerdo? Suena a lo mejor muy, nuevamente, muy superficial lo que estoy contando, pero esto es importante. La segmentación tiene sentido porque no tenemos recursos ilimitados. Y lo siguiente que os quiero contar es que para poder yo lanzar un mensaje, una imagen coherente,
de mí y controlarla, tengo que saber muy bien dónde están esos sujetos. Pero para saber cómo lanzar el mensaje, con qué tono y de qué manera, tengo que saber cosas que antes no eran tan necesarias. Antes simplemente sabiendo el perfil socioeconómico, edad, género, nivel de ingreso, la zona geográfica donde estaba la persona, etcétera, yo podría identificar a estos grupos. Hoy día no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ahora dividimos o segmentamos por estilos de vida, por estilos o por aspectos psicográficos. Esto es muy importante. Eso significa que vosotros y yo, a pesar de tener a lo mejor grupos de edad diferentes, géneros distintos, niveles de ingresos totalmente distintos, zonas de procedencia diferentes, podemos tener cosas en común que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con la manera en la que consumimos los productos, con la manera con la que cuidamos el medio ambiente, etc. Y eso es el tipo de segmentación que hay que tener claro. Cuando tú lo tienes claro y has identificado ese grupo de sujetos que tienen ese perfil psicográfico, ese perfil de estilo de vida parecido, insisto, es cuando tú ya puedes lanzar un mensaje que esté diferenciado y que te ayude a posicionarte. Insisto, parece que estos son conceptos muy básicos de marketing, pero a veces se nos olvidan. Esta idea de la diferenciación creo que es clara, ¿no? Mostrar aquellos elementos que te hacen distinto de tu competencia. Pero no pueden ser 80 puntos diferentes. Tienen que ser uno o dos muy claros. Y esos son los que tú tienes que trabajar con esa imagen y con ese mensaje que lanzas, ¿vale? Y una vez que tú haces esto, lo que tienes que hacer es tener un buen posicionamiento. Ojo, esto es muy importante. El posicionamiento es alinear la imagen que tú quieres proyectar con la que realmente el cliente va a percibir. No puede estar ni sobreposicionado ni estar por debajo de ese posicionamiento. Es decir, un ejemplo muy sencillo, si mi marca es una marca del sector de lujo, lo tengo que proyectar. Tengo que ir y que mis atributos lanzados estén en relación con el lujo. Si mi marca es una relación que funciona muy bien en el ratio calidad-precio, eso es lo que yo tengo que lanzar. Si yo soy una marca durable, de producto durable, así lo tengo que lanzar. Si yo lo que hago es acompañar a los emprendedores en un proceso de transformación digital, ese es el posicionamiento que tengo que lanzar. Y no, si yo trabajo cualquier otro atributo para diferenciarme que no esté alineado y que no sea percibido por mi cliente, es donde está el fallo. Por tanto, el posicionamiento está muy en relación con el ego surfing, ahora entramos en materia de la sesión, precisamente por esto, porque yo lo que pretendo es alinear lo que yo lanzo con lo que se percibe. Y si está lo que se percibe por arriba o por debajo de mi posicionamiento, lo tengo que corregir. Cuando digo por arriba, no es hablando solamente de sectores o de niveles de ingresos, etcétera, sino porque a veces transmito la imagen de que soy capaz de abarcar más competencias de las que en realidad cubro con mis servicios, por ejemplo, ¿no? O directamente porque estoy trabajando atributos que se escapan de lo que yo realmente estoy ofreciendo, ¿vale? Y no son donde yo estoy especializado. Por tanto, esa es esta idea. Y también no tengáis miedo porque muchos de vosotros estáis trabajando o trabajáis o proyectáis vuestra idea para trabajar con empresas que a lo largo del tiempo han ido cambiando. Entonces hay un concepto que no sé si alguna vez lo habéis escuchado y me vais a permitir que descanse un segundo y os pregunte por el chat si más o menos la gente que está, Irina o Maribel o Lucía o Cecilia, si alguna de vosotras me va siguiendo más o menos la explicación. O si directamente habéis desconectado. Porque ahora vamos a ir al Ego Surfing, necesito de vuestra ayuda y de vuestro compromiso. Venga, alguien que por el chat o directamente si quiere abrir el micrófono, me comente. Si conocéis, por ejemplo, todos estos conceptos que hemos hablado, más o menos lo conocéis, ¿no? Muchos de vosotros practicáis marketing, pero la idea es si conocéis esta idea del reposicionamiento. Porque el posicionamiento sí, pero reposicionarse. Cecilia me dice que se entiende. Gracias, Cecilia. Te pregunto, ya que me has ayudado, ¿me puedes decir si conoces esta idea del reposicionamiento? O si te atreves a decir, oye, pues si el posicionamiento es esto, ¿qué podría ser el reposicionamiento? Si tú previamente has dicho que hay empresas que llevan muchos años trabajando, que tratan de transmitir una imagen, ¿no? O un posicionamiento muy determinado, es decir, potencia una serie de atributos de servicio de la empresa, reposicionarse, ¿qué puede ser? Perfecto. Maribel dice que está escuchando atentamente, que no conoce el reposicionamiento. Pues fijaos, os lo voy a mostrar con un pequeño ejemplo, o una serie de ejemplos. No, por supuesto, yo no hablo del producto, sino de las marcas, sino ejemplos que son muy, muy claros, son de manual de reposicionamiento. Fijaros,
En los años 20, la marca Marlboro, que todos conocen, una marca de tabaco, espero que nadie fume, no estoy contribuyendo a que nadie fume, simplemente a que tengáis esta idea clara. En los años 20 fue una marca que se lanzó para el sector femenino, porque su sabor era un sabor medio, un sabor suave, como lo podéis ver en sus campañas de comunicación. Otra cosa es que a día de hoy ya no podemos hacer publicidad de este sector, como igual que hay prohibiciones para otros, ¿vale? Irina me dice que si el reposicionamiento igual que el remarketing. No, no. El remarketing es otra cosa, ¿vale? El remarketing es otra cosa diferente. De hecho, brevemente, por si hay alguna confusión, en el remarketing yo lo que estoy haciendo es hacer, generalmente, incluso el otro día lo vimos en los embudos de venta, campañas de atracción para aquellos sujetos que han abandonado, por ejemplo, el carrito de la compra. O hacemos lanzamos campañas de comunicación o acompañamos al cliente en el proceso de compra, ¿vale? O de contratación de nuestro servicio o de conversión, cuando el cliente ha recibido previamente acciones de marketing, pero las ha abandonado por alguna razón, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar a aquellos sujetos que han estado previamente interesados en nosotros y hacemos acciones de remarketing para cerrar estas ventas o estas compras, ¿no? Eso es el concepto de remarketing como tal. Pero el reposicionamiento es simplemente cambiar mi posicionamiento a lo largo del tiempo, porque es lógico, yo tengo unos atributos que potencio y conforme va avanzando el tiempo, hablamos de empresas centenarias o de medio siglo, o de 20 años, de 15 años, o de 10 años, que van cambiando los atributos que potencian. Y es totalmente lícito. Hay marcas que antes eran una cosa y ahora son otra cosa distinta. Por ejemplo, en el sector, como os comento, del tabaco, en los años 20 era una marca femenina. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en Marlboro, a día de hoy, o en los años 90, era totalmente distinto el sujeto al que iban destinadas. De hecho, era la marca del cowboy. ¿Qué es el cowboy? Pues con todo mi respeto, puede ser en Estados Unidos o en Texas, es el hombre por excelencia o la mujer por excelencia. Pero ¿entendéis esa idea? Fijaros hasta qué punto llega el reposicionamiento. Y os pongo otro ejemplo. Permitidme que haga esta pregunta a la gente que está en el chat. La marca Mercedes o cualquier otra marca de automóviles del sector premium, ¿no? O no sé si llamarlo lujo, pero premium por lo menos. ¿A quién va dirigida esta marca? Y la pregunta que yo hago es ¿a quién va dirigida? ¿O a quién iba dirigida? Cuando yo suelo hacer esta pregunta, no sé si alguien se atreve a contestarme, cuando hago esta pregunta, mis alumnos me suelen decir pues, que va destinado o iba destinado a un sector masculino, con una edad determinada, generalmente ya edades relativamente más avanzadas, donde ese sujeto había conseguido un éxito profesional, un éxito económico que le permitía comprar estos vehículos. Cuando el ser humano compra una marca determinada de coche, aparte de porque funcione y lo lleve del punto A al punto B, es por transmitir también una imagen. Esto es inevitable, ¿no? Y con tener uno de estos vehículos transmite una imagen determinada. El tema está en cuando Mercedes se da cuenta que su nicho de mercado es más pequeño de lo que piensa y que lo que tiene que hacer es conseguir reposicionar los atributos y llevarlo a un sector más joven. Hace unos cuantos años, Maribel me dice, gente con un poder adquisitivo que necesita comunicar que ha llegado lejos, es decir, que ha conseguido un éxito en la vida. El tema está en cuando Mercedes se da cuenta de esta idea y hace una campaña hace 10 años aproximadamente que se llamaba algopasaconmercedes.com. ¿Qué es lo que hacía? Era transmitirle a los clientes en el sector online que el cliente objetivo no tiene por qué ser un hombre o una mujer. Ojo, que Mercedes está también muy situado en el sector femenino, no es una marca de hombres ni de mujeres, pero es lógico pensar que tienen un vehículo más orientado a cada uno, igual que hay un vehículo más deportivo, un vehículo más utilitario, etcétera, más económico o incluso aún más premium. Eso no hay por qué verlo de una manera negativa. Pero si os fijáis en sus campañas de comunicación más recientes, este anuncio que os muestro, que está en abierto en internet, lo podéis encontrar en acceso abierto, veis que es un público mucho más joven, tanto hombres como mujeres. Y las campañas de comunicación te lo dicen realmente, no esperes a tener éxito para disfrutar de un Mercedes. O sea, yo creo que la idea del reposicionamiento está ahí. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener claro ahora es que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta porque el cliente ha cambiado. Nuestro mensaje no pasa nada si lanzamos ahora uno y luego lo cambiamos, pero ojo, esto también es importante, el reposicionamiento no se puede hacer constantemente, porque si no confundimos al cliente. Se tiene que hacer de una manera coherente y además de una manera sosegada en el tiempo. Es decir, Mercedes ha ido rejuveneciendo su público objetivo a lo largo de los años. No ha pasado de hombres de 65 años a
hombres y mujeres de 30. Eso no lo ha hecho de la noche a la mañana. Ha ido reduciendo su segmento. Esto también lo intentó hacer la marca Loewe, la marca de artículos de piel de lujo, pasando de la señora de éxito a los nietos que tenían éxito o incluso que tenían dinero. Y lo hizo con algunas campañas, con más o menos éxito. Por tanto, simplemente para resumir esta parte de contexto global de marketing y vamos directamente sobre la idea del ego surfing, es entender cuáles son los objetivos de marketing y donde nosotros tenemos que controlar el mensaje que transmitimos. Objetivos de mejorar mi imagen de marca, mejorar mi presencia online, dar a conocer una marca determinada hacia un público objetivo, incrementar mi cuota de mercado, lanzar un producto nuevo, mejorar el retorno de una inversión determinada, introducir mi empresa en nuevos mercados, por ejemplo a nivel internacional, incrementar los beneficios de la empresa. Es decir, todo esto que hay aquí son una serie de objetivos de marketing, ¿vale? Y esos objetivos yo los tengo que cuantificar, pero todos de alguna manera, de los que yo os presento aquí, tienen que ver con la imagen que yo transmito. Por tanto, hay que entender cómo se mide esa imagen. Pero antes de llegar ahí, quiero transmitiros lo siguiente. Y ya para terminar, lo que serían los conceptos básicos a entender antes de hacer el ego surfing, ¿vale? Hay que entender que algunas marcas han acertado, incluso las grandes se equivocan y que nosotros también nos hemos podido equivocar y lo que hay que hacer es corregir. Por tanto, esto me estoy adelantando a cuál sería el resultado de hacer ego surfing con vuestras marcas o con vuestro nombre y apellido, ¿vale? Por ejemplo, aciertos que podemos encontrar, y esto, bueno, no lo olvidéis, marcas como Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, ¿no? Nike o Coca-Cola son empresas de marketing. De hecho, Nike es una empresa puramente de marketing. Le fabrican otros, incluso sus diseños en algunas ocasiones lo hacen otras empresas. Sin embargo, son empresas puramente de marketing, igual que lo es Apple y otras similares. Por ejemplo, alguien conoce esta marca, ¿no? La tengo aquí, ¿vale? La pregunta es si alguien sabe de dónde viene el naming de Danone. O si se dice Danone, a lo mejor se dice Dangwon, ¿no? ¿Se podría decir Dangwon en algún mercado? Por ejemplo, en el mercado anglosajón. Fijaros, Dangwon o Danone, alguno me dirá, ¿cómo que Dangwon? Sí, porque aquí al final, ¿no? Tenemos el número 1, Dan. Resulta que el creador de la marca tenía su hijo primogénito que se llamaba Daniel. Entonces era Daniel el primero. Por tanto, Danone o Danone, como lo queráis pronunciar, debería ser pronunciada como Dangwon, porque era Daniel el primero, ¿vale? Pues, sin embargo, la marca o la manera en la que la pronunciamos ha llegado a nuestro mercado o a muchos otros de otra manera, y así es como lo han transmitido. Por tanto, esto deberíamos, os paso a vosotros la bola de si lo consideráis un acierto o un error a la hora de hacer el naming o el branding de la marca. Pero es que luego tenemos otras marcas, como el caso de Schweppes, o Schweppes, no sé cómo pronunciarla, donde dedicaron los años 80 y 90, por ejemplo, del siglo pasado a explicarle a la gente cómo se pronunciaba, ¿vale? Es decir, esto también puede ser un error, ¿no? Hablo ahora mismo simplemente de naming, ¿no? Luego hay otras marcas, que esto es muy importante, y más allá del naming, más allá del branding que están haciendo, el mero hecho de que una cámara de fotos, por ejemplo, aunque venden otros artículos, tenga el sello rojo de Leica, a los sujetos que la tienen entre manos le implica algo más. Esto es errores o aciertos de naming y esto es qué supone una marca. Y porque cuando nosotros transmitimos un mensaje, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tiene el sujeto entre manos. Insisto, no sé si alguna de las que hay aquí en la sesión sois aficionadas o aficionados a la fotografía, pero cualquier persona que tiene una cámara Leica en sus manos sabe que tiene un objeto que no solamente es una cámara de fotos, que puede hacer mejor o peor la foto, generalmente la hace muy bien, aunque haya competidores que la hagan mejor por un menor precio. Pero cuando tú sujetas esa cámara, aparte del diseño y aparte de ser un producto de colección, digamos, la idea de esto es... perdona, no sé si escucháis un ruido. Uno de mis vecinos ha decidido hacer agujeros en la pared. Disculpadme, voy a acercar un poco más el micrófono para que no escuchéis tanto el ruido. Cuando coge esta cámara, perdonadme, lo que está haciendo literalmente es sujetar toda la herencia de los fotoperiodistas que ha existido anteriormente. Y por el mero hecho de tener esa postura ante la fotografía, va a hacer mejores fotos. Luego hay otros errores. Por ejemplo, aquí tenemos este Mazda, que cuando va al mercado europeo o al mercado latinoamericano, pues le pone este nombre, ¿vale? Y son errores. O, por ejemplo, tenemos el ejemplo de este Mitsubishi Montero, llamado después, donde tienen determinados naming, ¿no? Que son algunos errores.
Pero luego vamos a pensar en marcas como Lamborghini. Lamborghini, cuando nace en el mercado, tiene una confrontación con Ferrari, ¿no? Y sí, no voy a desvelar un poco la historia, pero si alguien quiere profundizar en esto, creo que es importante. Lamborghini, no sé si alguna de vosotras conoce algunos de sus productos, ¿no? Cuando digo productos me refiero a algunas de las denominaciones de sus coches. Por ejemplo, ¿seríais tan amable de decirme la denominación de alguno de sus coches? Si no, yo os digo alguno. Por ejemplo, Lamborghini Diablo, Lamborghini Aventador, ¿vale? Miura. Hay unos nombres a lo mejor no tan acertados en el mercado en latino como es Reventón, Huracán. ¿Alguien me podría decir, alguna de vosotras me podría decir de dónde vienen esos nombres de los vehículos de Lamborghini? O si dice, ¿por qué este Lamborghini se llama de esta manera? ¿Por qué tienen esos nombres tan particulares? Muchos de ellos españoles o castellanizados o latinos directamente. No sé si alguien me lo puede contestar, si no, brevemente se lo contesto yo. Fijaos, todos esos nombres que han puesto son el nombre de toros indultados. ¿Qué es un toro indultado? Ya sabéis, no quiero que seáis aficionados al toreo, no estoy promoviendo eso, simplemente de dónde vienen los nombres de esta marca. Fijaros, cuando un toro lo indultan en una plaza, significa que por su bravura, por lo que ha demostrado, merece no ser sacrificado. Por tanto, los Lamborghinis son toros indultados o animales que por su bravura, por lo que demuestran, merecen estar fuera de la plaza. Eso, que parece un mensaje muy, para muchas personas sin importancia, para los compradores de la marca, sí que significa algo, porque demuestra ese extremismo, esa potencia, esa raza, esa bravura que se percibe en toda y cada una de las líneas extremas que tienen estos vehículos. Bueno, pues eso cuando tú lo lanzas continuamente, toda tu denominación, todo tu diseño italiano lo estás mostrando, es cuando tú estás transmitiendo esa imagen. Y estas marcas lo llevan haciendo en el mundo offline toda la vida. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo en el mundo online, ¿vale? Y ahora es cuando vamos a ver las técnicas. Por tanto, ya para resumir esta larga introducción que he hecho, pero creo que era necesaria, la marca, fijaos, no es solamente tu logo, ni son los colores que tú estás usando o el diseño de tu web, es lo que la gente espera de ti y la promesa que hagas con eso que esperan de ti, tienes que mantenerla en el tiempo. Por tanto, cuando hacemos ego surfing, lo que estamos intentando es que lo que nosotros transmitimos sea lo que realmente la gente espera de mí y lo que yo prometo que le voy a dar, que lo mantenga en el tiempo. Y por tanto, esa idea la tenéis que reflexionar sobre qué marca transmitís, qué valores transmitís, qué atributos, qué posicionamiento tenéis en el mercado y si hacéis un reposicionamiento, que sea claro, ¿vale? Por tanto, esto es la idea. Antes de ya empezar en materia de cómo hacer el análisis del ego surfing, la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es ¿cómo implemento entonces yo esto en una estrategia de ya? Estamos en el mundo online puramente, ¿no? Para yo implementar una estrategia de marketing online, yo lo que tengo que hacer primero es tener una web, yo creo que eso está claro, generar tráfico a esa web, ¿vale? O a esos entornos digitales, si no, no tengo una masa crítica, no sirve para nada el mensaje que transmito. Tengo que saber y ser un maestro o maestra en el posicionamiento en buscadores, tanto en el posicionamiento orgánico como en el posicionamiento de pago. Esto está claro. Es decir, yo tengo que saber hacer SEO. Si no lo soy capaz de hacerlo, pues tendré que pagar por posicionarme, ¿vale? Pero tener en cuenta que los sujetos cuando navegan por Internet o hacen búsqueda en los buscadores, también saben o detectan cuando algo es un anuncio, ¿vale? Si hacemos una búsqueda en Google, veréis que las primeras 3, 4 búsquedas son publicitadas. Pero ojo, es que también las últimas también lo son, porque se han dado cuenta que el sujeto y su cerebro automáticamente evitaba las 3 primeras o 4 primeras líneas de búsqueda, porque solo se fía o se fiaba del posicionamiento orgánico que te lanza Google. Por tanto, y el que nosotros hacemos en la web. Creo que entendéis esta idea. Y volviendo a la idea de evasión cognitiva, de que el sujeto evita la publicidad, es que el propio Google en su pantalla de resultados de búsqueda tiene que jugar con esta idea de hacer cambios, modificaciones y mostrar realmente la información valiosa para que el cliente o la persona que está navegando, por la que estamos luchando por su atención, no se evada y no bloquee ese mensaje publicitario, ¿vale? Por eso continuamente hacen cambios. ¿Cómo podemos tener o implementar esta estrategia de marketing digital? En el punto 4 hablamos de posicionamiento en medios sociales, es decir, es elegir muy bien las redes y lanzar un mensaje consistente. También tengo que atraer, esto significa convertir y fidelizar al posible cliente.
Y sobre todo, otro objetivo para implementar una buena estrategia sería mejorar la imagen web, ¿vale? Por tanto, ya vamos a entrar en materia. Así que os pido a los que estáis ahora mismo en el chat o estáis online, os pido este compromiso para que lo hagamos juntos. Por tanto, partimos de que todos los que estamos aquí tenemos una casa digital. Porque si no tenemos una casa digital, con todo mi respeto, somos homeless digitales, somos sin hogar digitales. Hoy día es impensable que una empresa no esté en Internet. Porque si no está en Internet, queridos míos, queridas mías, no existimos. Lo tenemos claro. Y lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que tenemos esa casa en Internet, ese hogar digital, ese entorno donde lanzamos nuestros mensajes, tenemos que hacer y ser capaces de monitorizar lo que se dice de nosotros y hacer de manera puntual ego surfing, o bien de manera manual, como vamos a ver aquí, o bien de manera automatizada. Por tanto, no hay excusa para no tener un hogar digital. Si alguien no sabe programación web, no sabe HTML, no sabe CSS, puede utilizar cualquiera de estas plataformas CMS. Los CMS son los Content Management System, ¿no? Que un CMS es cualquier aplicativo que me permite desarrollar una web en pocos pasos. Hoy día el líder mundial es, sin lugar a dudas, WordPress. Seguramente lo conoceréis, pero también hay otra web bajo Drupal, Joomla o directamente algunas de vuestras empresas que son directamente e-commerce, que están utilizando los módulos de WooCommerce o de PrestaShop o de Magento, ¿no? Donde ya está implementada la tienda. O tenéis un WordPress y a su vez un WooCommerce funcionando, ¿vale? Por tanto, no hay excusa para no tener una web o no tener una plataforma digital. Siguiente punto. Venga, Fran, vamos, llevas una hora de introducción para hablar sobre qué es esto del ego surfing, pero mencionarlo sin más, sin una base o una estrategia detrás, no lo tenemos claro. Insisto, yo lanzo una serie de atributos para posicionarme y quiero ver con el ego surfing si realmente esos atributos que yo lanzo y ese valor que estoy lanzando es percibido por el cliente. Y si no lo es, ¿cómo corregirlo? Ahora mismo con el ego surfing, que básicamente es el sinónimo de hacer lo que ahí tengo los términos que también se le dan al ego surfing, que son Google Yourself, Vanity Searching, Ego Googling, Auto Googling, Self Googling, o al final es ver cuál es tu huella digital, tu digital footprint o tu digital shadow, ¿no? Tu sombra digital. Y esto es muy importante. Cualquiera de estos términos en el fondo habla de lo mismo. Por tanto, en el ego surfing lo que vamos a hacer es explorar los medios que hay en Internet sobre qué es lo que se dice de nosotros. Y si algo de lo que aparece en estas redes sociales o plataformas de búsqueda o buscadores en general no lo podemos controlar, tratar en alguna medida de poder controlarlo. Y sobre todo que ese mensaje que lanzo esté alineado con lo que yo pretendo lanzar, con mi imagen de marca, con mis atributos, con mi posicionamiento. Si no es así, hay un error. Pero si nosotros no hablamos de posicionamiento, imagen de marca o de atributos, el mensaje que yo lanzo o el ego surfing puedes pensar que lo estás haciendo bien. Por el mero hecho de que la información que aparece la puedes controlar. Ahora vamos a ver el ejemplo más claro, pero importante cuando hablamos de ego surfing hablar de la huella digital. Y yo creo que esto es de sentido común. A nivel personal lo hacemos, creo, pero a nivel de empresarial no sé si lo cumplí. Es decir, la idea del ego surfing es tratar de tener en la medida de lo posible el control sobre toda la información que está expuesta sobre uno, por lo menos en las primeras posiciones de búsqueda o en las plataformas en los medios sociales. La pregunta que nos tenemos que hacer es, antes de lanzar cualquier mensaje, si esa información que quiero publicar es necesaria que esté publicada. Es decir, por ejemplo, si algunos de nosotros estamos buscando trabajo, o si yo me registro en alguna web o en alguna red social, si yo realmente veo necesario estar ahí. Luego, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es si esa información se puede omitir o no, si es necesario publicarla, que está a colación con lo anterior. O si hay información que, a mi modo de ver, considero que no tiene que hacerse pública nunca en ningún momento, aunque a veces cometemos este error, ¿no? Documentos de identidad, la matrícula de un coche, la dirección de tu casa, los vínculos familiares están en las redes sociales, ¿no? Contraseñas podrían estar por ahí, ¿vale? Sin darnos cuenta. O información relativa a nuestra salud o, por ejemplo, a nuestras finanzas. Por tanto, esto creo que es importante, que es de sentido común, pero a veces lo olvidamos, ¿no? También hay que evitar cierta información que no te conviene que esté publicada por ya sea por motivos laborales, personales, académicos, incluso simplemente por motivos políticos o de seguridad. ¿Por qué? Porque al final dejamos una huella, ¿vale? Bueno, señores, señoras que estáis aquí conmigo y que tengo vuestro compromiso, vamos a hacer una actividad todos juntos para que veáis de una manera sencilla cómo hacer ego surfing, ¿vale? Por tanto, si en el ego surfing yo lo que voy a hacer es buscar
en los buscadores, primero, ¿no? Ese sería el paso a dar sobre nosotros mismos, sobre nuestra marca empresa, sobre nuestra marca personal, pues vamos a hacerlo. Ojo, y esto es importante, no penséis solo en Google, hay que pensar en otros grandes buscadores o metabuscadores como son Yahoo, Bing, Lycos, Ecosia, DuckDuckGo, que es uno que yo uso bastante porque tiene funcionalidades también muy interesantes, Yandex, Baidu, Ask o otros buscadores similares. Insisto, no solo Google. En algunos mercados como el japonés, Google, por ejemplo, no es el principal buscador. En España sí, pero puede ser que en otros mercados no. Así que si operáis mundialmente, lo tengáis en cuenta. Por tanto, el primer paso que nosotros tendríamos que hacer para hacer ego surfing es vamos a buscarnos en los buscadores. ¿Y cómo vamos a registrar si estamos haciendo bien o mal ego surfing? Pues fijaos, ¿estáis viendo mi pantalla? Espero que sí. Voy a compartir con vosotros la pantalla. Permitidme un segundito. Sí, estáis viendo toda la pantalla, ¿verdad? Simplemente confirmarlo. Creo que sí, pero bueno, por si acaso veis todo mi fondo de escritorio, lo veis, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues simplemente ahora es cuando os pido un momento de atención. Yo invitaría a que hicierais lo siguiente. Simplemente abriréis una hoja de cálculo, ya sea un Excel o un LibreOffice, lo que queráis. En mi caso he abierto un documento en Google Drive, ¿vale? Y he hecho lo siguiente, ¿vale? En este ejercicio que vamos a hacer para hacer el primer paso del ego surfing es crear una tabla con 10 posiciones, con 10 filas, ¿vale? Es tan sencillo como numerar esas filas. En la primera columna, esto es simplemente el número. En la segunda columna, no sé si lo veis suficientemente bien. Si no, pues lo amplío un poco. ¿Veis bien la pantalla? Si no, insisto, me lo decís y lo amplío un poquito. Y aquí lo que vamos a colocar simplemente va a ser las URLs de búsqueda que nosotros, las primeras que nos aparezcan, nuestras, ojo, que no sean de pago, ¿vale? Que sean fundamentalmente orgánicas. Y le vamos a dar una puntuación a lo que estamos viendo. Al principio la puntuación, si no tenemos un objetivo específico de posicionamiento, de atributos a lanzar, etcétera, es lo siguiente. Vamos a darnos un punto cuando esa búsqueda puede ser controlada, o mejor dicho, el resultado de la búsqueda puede ser controlado por nosotros. Si no es controlado por nosotros, nos vamos a dar un 0. Ejemplo muy sencillo. Si yo me voy a Google, ¿vale? Me voy a Google España, por ejemplo. Y aquí busco, en este caso, perdona, busco mi marca personal, ¿vale? Si yo aquí directamente escribo pues, Fran Rejón, ¿vale? Que es mi marca personal. Ojo, yo me llamo Francisco, pero no he buscado Francisco Rejón. Lo que estoy buscando es simplemente Fran Rejón, ¿vale? Todo junto, ¿lo veis? Si yo, que es mi marca personal, insisto, yo la lanzo, si en la primera posición que aparece aquí, ¿vale? ¿Lo veis? En la primera posición, en lo que hay aquí, que como podéis ver en mi web personal, no es de pago, simplemente una búsqueda orgánica, aparece. Si la información que hay aquí, yo la puedo controlar, aquí como podéis ver, pues tengo mis investigaciones, mis resultados de investigación, quién soy, etcétera, todo este rollo académico, ¿no? Las conferencias que imparto, etcétera. Bueno, pues si eso es así, lo que hago es simplemente copio la URL de salida, la primera que me ha arrojado Google, en este caso, la copio y me doy un punto. Siguiente página o resultado de búsqueda. Twitter. ¿Este es mi perfil de empresa o de mi marca personal? Sí. ¿Puedo yo controlar los mensajes que se lanzan ahí? Sí. Pues me doy otro punto, simplemente mi perfil de Twitter. Pues nada, pues mi perfil de Twitter. Siguiente búsqueda. Parece algo muy sencillo. Mi perfil de LinkedIn. ¿Puedo yo modificar lo que hay en LinkedIn? Transmite lo que... Eso ya sería la siguiente paso, ¿no? Pero ahora mismo, ¿puedo yo controlar esta información? Sí. Bueno, pues copio el enlace simplemente para yo tener este control. Copio y tenerlo registrado, ¿vale? ¿Yo puedo controlarlo? Me doy un punto. ¿Veis el procedimiento? Parece muy sencillo, parece muy obvio. Pues continuamos. Así con las 10 primeras búsquedas que yo puedo encontrar. La siguiente, la número 4 en este caso, es Instagram. ¿Ves mi perfil? ¿Yo controlo lo que hay ahí? Sí. Pues pego Instagram, igualmente, un punto. Y así lo voy haciendo con todas, ¿vale? Hasta llegar a las 10 primeras. Aquí tengo YouTube, aquí tengo mi Facebook, etcétera, ¿no? ¿Lo veis? Con la marca Fran Rejón. Voy a hacerlo también con Francisco Rejón, que en este caso con los apellidos unidos, como investigador los solemos unir. Si los 10 primeros mensajes que aparecen aquí, las 10 primeras salidas, nuevamente yo las puedo controlar. Por ejemplo, incluso yo aquí
tengo la posición número 6 o 7, tengo mi Google Scholar, que es el buscador académico, donde están aquí todos mis artículos, y tengo yo incluso mi ORCID, que es mi matrícula, mi identificador de investigación. Si esto es así, magnífico, pues sería, si en este caso es la posición 9, pues un punto. Por tanto, hacéis esto con las 10 primeras búsquedas con vuestras marcas, la marca de vuestra empresa, la marca de vuestro negocio, vuestra marca personal, lo que sea. Si en esas 10 posiciones podéis controlar la información y podéis quitar lo que hay ahí o poner, os dais un punto. Si no podéis o dudáis de que podéis hacerlo, os dais directamente un 0. Por tanto, la cuestión aquí, vuelvo otra vez a la presentación rápidamente, algo muy sencillo, es si yo obtengo una puntuación. Por ejemplo, yo aquí lo había un poco automatizado, ¿no? Si yo tengo puntuación por encima de 5, si yo me voy dando puntos aquí, pues simplemente he hecho aquí un pequeño condicional. Bueno, aquí no lo había terminado, pero he hecho un pequeño condicional, una fórmula que me dice, ojo, si tienes menos de 4 puntos, mal. Yo aquí me he puesto cuidado, ¿no? Si tienes por encima de 4 puntos y menos de 7, bien. Y si tienes más de 7, lo estás haciendo muy bien a nivel de imagen, ¿vale? Esto es esta tablita que os tengo aquí. Es decir, si tienes menos de 4 puntos, insisto, significa que lo estás haciendo mal a nivel de marca personal o a nivel de marca de empresa. Cuando digo mal, significa que el mensaje que transmite, pues debes mejorarlo, no porque no esté alineado con tu idea, sino porque todas las fuentes distintas desde donde se transmite no son controlables por ti, ¿vale? Otra cosa es que aparezca, por ejemplo, una noticia en un medio de comunicación que esté alineada con los atributos que tú quieres lanzar y con el posicionamiento que quieres dar. Ahí, aunque no lo puedas controlar, no lo puedas borrar, podrías escribir al medio de comunicación y pedir que eliminaran esa noticia, ¿no? Pues entonces podrías controlarlo. ¿Está además orientada hacia tus criterios? Pues eso sería el siguiente paso, crear una columna. Esto sería simplemente si la imagen que proyectamos es, por lo menos es controlada por nosotros. La siguiente columna tendremos que hacer una columna de cualificación. Entonces nosotros vamos a dar una puntuación de 1 hacia 10 si este mensaje que yo lanzo aquí está realmente alineado con los atributos que quiero lanzar, ¿vale? 10, lógicamente, sería perfectamente alineado, 1, nada alineado. Pero lo lógico es que si el mensaje tú lo has estudiado, lo que tú lanzas en tus redes, en tu entorno, tiene que estar vinculado con eso. Si no, utiliza otra plataforma, utiliza otro seudónimo o otra marca. Pero esto es muy importante. A veces nosotros somos muy profesionales en LinkedIn, pero luego llegamos a Twitter y en Twitter tenemos un desastre criticando ciertas cosas que a lo mejor pues no deberían por qué estar ahí sin más, ¿vale? Si lo que queremos es transmitir una imagen, insisto, esto hablo en términos de marca personal, pero en términos de marca empresa, exactamente igual, en términos de reputación digital. Seguro que sobre reputación digital habréis hablado largo y tendido y habréis hecho muchos cursos, pero hay herramientas más sencillas que esta pequeña hoja de cálculo donde yo al final me puntúo en esas 10 primeras búsquedas. Y digo 10 solamente porque los sujetos, ¿cuántos de vosotros cuando hacéis búsqueda en Google, en Google y buscamos vuestro nombre o apellido, hacéis una búsqueda más allá de esas 10 primeras? Casi nadie pasa a la siguiente página de búsqueda, ¿no? Fijaros, incluso yo aquí me meto en Google Imágenes y son todas imágenes que proyectan esa idea que yo quiero proyectar. Por ejemplo, pues aquí aparezco incluso pues dando clase o impartiendo clase en un centro extranjero. Bueno, pues esta es la idea. Yo quiero que todo lo que se vea, pues se me vea en ese entorno, ¿vale? Entonces trato de potenciarlo, ¿vale? Cualquier imagen, vosotros deberíais hacer lo mismo en la medida de lo posible. Si hay alguna de estas imágenes que no es mía o que no la quiero controlar, directamente eliminarla, ¿vale? Se ve pues sesiones de presentación de jornada, etcétera, 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 ¿lo veis? O incluso mensajes que yo he lanzado en algún medio digital. Pues esta sería la idea que vosotros tendréis que transmitir. Y además, con esta herramienta cualificaríamos si lo que hago está orientado con ese posicionamiento que yo quiero, esos atributos que quiero lanzar. Si lo hago bien, 10. Si lo hago mal o parcialmente, 1 o 5. Para al final poder tener una cualificación de lo que estoy lanzando. Pregunta que yo os hago, ¿os parece muy difícil la herramienta? Espero que no. Alguien me dirá, Fran, pero esto es muy sencillo. Pero la pregunta que yo os hago es, ¿habéis utilizado, aunque sea una herramienta tan sencilla como esta? Porque a veces pensamos que por aplicar una técnica muy compleja, el resultado es mejor. Es decir, muchos de vosotros decís, yo es que utilizo cierta plataforma, ahora hablaremos de algunas plataformas, para medir mi presencia online. Y la pregunta, ¿os fiáis más de la medición que hace un tercero que la que vosotros podéis hacer de vosotros mismos de una manera sencilla? La pregunta siguiente que tendríamos que hacer es, ¿hay que incorporar estas búsquedas, este ego surfing y esta tabla de puntuación en mi imagen de marca personal o de empresa de manera sistemática? Pues sí.
Esto deberíamos automatizarlo, que se puede automatizar, se puede hacer incluso un scrapping, se puede utilizar alguna librería en Python o en R o en algún otro lenguaje para hacer unas búsquedas y el resultado de búsqueda llevárselo a una hoja de Excel, una tabla de una base de datos y puntuar si puedes controlar o no la información, eso se podría hacer, ¿vale? Sabiendo la procedencia, incluso cualificarlo y hacerlo de manera automática y tener un panel de control automatizado. Esto se puede sofisticar mucho, pero insisto, sigue siendo esta idea. Por tanto, primer paso para el ego surfing, buscarse en los buscadores. No solamente en Google, sino en todos los demás. Y hacer esta tablita e incorporarla. Siguiente paso que podríamos hacer, interesante, utilizar Google Alerts. ¿Cuántos de vosotros? Hay otras, ¿no? Pero Google Alerts es una de ellas. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado Google Alerts? Disculpadme, ¿hay alguien? Creo que hay alguien que había levantado la mano. Disculpa, Cecilia, ¿ha levantado la mano? Te atiendo, cuéntame. Disculpa, no te había visto. Insistir, o escribir en el chat. Dime, ¿qué te puedo resolver? Ha sido un error. Pues nada, no hay ningún problema. Bueno, ya que estás respondiendo mi pregunta. ¿Has usado alguna vez Google Alert? ¿O Alerts? ¿Sabes de qué se trata? No, ni idea, ¿no? Bueno, pues fijaros, Google Alerts nos permite automatizar búsquedas dentro de Google y que los resultados de búsqueda de manera paulatina, diariamente, mensualmente, semestralmente, anualmente o incluso de manera automática cuando nuestra marca o mensaje aparezca, Google nos manda un email diciendo, oye, que ha aparecido algo sobre ti. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Aquí, bueno, simplemente entramos en googlealerts.es y aquí podríamos crear alguna búsqueda. Yo os muestro algunas de las que tengo por aquí, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero optar a una plaza determinada en una universidad y las plazas tienen un determinado buscador, o sea, tienen un determinado término de búsqueda, pues yo simplemente escribo aquí el concepto que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero optar a una plaza de profesor titular en una universidad, pues escribo este término, por ejemplo, universidad, y sus variantes, con estas comillas, ¿vale? Y al crear la alerta, fijaros, yo puedo ver las opciones, puedo decir con qué frecuencia mándame un mensaje con esta alerta. Bueno, pues una vez al día como máximo. ¿En qué lugar quiero hacer las búsquedas? Solamente en la web. ¿En qué idioma? Esto lo puedo poner en todos los idiomas que yo quiera. ¿En qué región? En España, ¿en qué país? ¿No? ¿Qué cantidad de resultados quiero recibir y a qué dirección lo quiero enviar? Pues si le doy a crear la alerta, automáticamente esos mensajes me van a llegar. Yo os pongo algunos ejemplos de los que hay aquí. Pero es que yo puedo buscar el término Fran Rejón o el nombre de mi empresa, ¿vale? Y darle a crear la alerta y que estos resultados que aparecen aquí, cuando haya alguien hablando de mí o haya alguna web donde se hable de mí, ¿vale? Cualquier mensaje, pues automáticamente me llega un email y me lance la alerta. Por tanto, yo puedo automatizar usando Google Alerts para que Google me avise de cuándo se habla de mí o cuando se habla de mi empresa. Insisto, no hay que hacer utilizar cosas sofisticadas, vamos a utilizar lo que está a nuestra disposición. Por ejemplo, yo puedo utilizar todos estos buscadores y familiarizarnos con los buscadores booleanos, ¿no? Por ejemplo, con la idea que tengo aquí puestas, ¿no? Perdón. Por ejemplo, el nombre y apellido, los apellidos seguidos del nombre separado de una coma, una dirección postal, un correo electrónico, a veces también me interesa, o un DNI, o lo que a mí me interese buscar, ¿no? Pero, ojo, no le olvidéis que hay que siempre que ponerlo entre comillas. Por tanto, Google Alerts es una herramienta muy interesante para ver o entender de qué se habla sobre mí, ¿vale? Por tanto, y esto es importante, aquí os decía let's do it, porque normalmente estoy muy acostumbrado a que en los talleres de este tipo que imparto, pues dedicamos unos minutos, 10, 15 minutos a que la gente, los usuarios del curso, pues hagan estas búsquedas. No sé si vosotros o vosotras lo estáis haciendo o por lo menos si lo habéis entendido. Pregunta que os hago, ¿hay alguna duda? Es muy sencillo, ¿no? Creo que es sencillo. ¿Alguna duda hasta ahora? Espero que no hay, no hay ninguna duda. Muy bien. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, oye, Fran, ¿y si cuando yo analizo este GoSurfing, tengo estas tablas y demás, y veo que la información que yo quiero publicar no está publicada o hay incluso información que no quiero que esté ahí? ¿Qué hago, no? Pues ahora va a depender de dos cosas, de la gravedad de esa publicación, la gravedad de que ese mensaje esté ahí y que tú no quieras. Primero, el primer paso, analizar la información. Si queremos
que esté en nuestras redes sociales, puede hacer que desaparezca, ¿vale? Bastará con eliminarla. El problema es que hay cierta memoria. Por ejemplo, esto le está pasando a los políticos. Lanzan un mensaje en una dirección durante mucho tiempo, luego cambia su idea de su partido y ahora borran todo lo anterior, ¿vale? Esto, cuidado, porque hay personas, y sobre todo gente que está estudiando estos temas, que continuamente está haciendo descarga de estas plataformas. Porque se puede, porque son mensajes en abierto. Así que mucho cuidado, antes de lanzar cualquier mensaje, piénsalo 2 veces. Pero si es tu plataforma o tus redes, bórralo. No pasa nada, bórralo. Si la información ha sido publicada por amigos o familiares, pues habrá que pedirle a estas personas que la eliminen. Insisto, aquí estoy hablando un poco de marca personal, pero si es alguien que habla sobre nuestra marca o producto, si el mensaje que lanza no es realmente veraz o el análisis que está haciendo sobre nuestro producto no se basa en un criterio objetivo, podremos pedirle que lo elimine. Y si no, pues insisto, ya podríamos llegar a otros puntos, ¿no? De considerar incluso una demanda más formal, ¿no? Si la información ha sido, por ejemplo, publicada por terceras personas y son datos personales, nosotros tenemos nuestros derechos ARCO, que son nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que esa información esté ahí, ¿vale? Entonces podemos pedir permiso para que esa información desaparezca. En organismos públicos, por ejemplo, en las universidades nos pasa, nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando subimos las calificaciones de nuestros alumnos a algunas plataformas, ¿vale? Todo eso, o incluso cuando yo hago una investigación online, yo la información que capto de esos sujetos, el sujeto tengo que dejarle claro que puede ejercer sus derechos ARCO de acceso, modificación, eliminación. O ya no quiero decir la cantidad de garantías que hay que dar al usuario si yo además mido algo en su organismo. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchos seguidores de eye tracking, de seguimiento del ojo, usamos cascos EEG para medir el electroencefalograma o incluso metemos a los sujetos en fMRIs, en cámaras de resonancia magnética funcional, ¿no? Entonces, esos datos que además están mostrando información fisiológica del sujeto, pues tenemos que darle la certeza de que esa información no va a ser publicada sin más, ¿no? O si se va a hacer, se hace de manera agregada y no de manera específica, ¿no? Pues imaginar que podríamos saber si un sujeto tiene algún trastorno, ¿no? en su cerebro, incluso una malformación o cosas similares, ¿no? Hasta ese punto llegamos ahora en marketing, ¿no? Por lo tanto, el ego surfing lo que me va a permitir es ver incluso si alguien está suplantando mi identidad. ¿De acuerdo? Por tanto, no es ninguna tontería estas técnicas de las que estamos mencionando. Consejo: investigaros vosotros mismos, piensa 2 veces antes de publicar y, sobre todo, tratar de resaltar vuestros rasgos, si estamos hablando de personas, o vuestras cualidades más atractivas, o vuestros atributos o competencias si sois empresa, ¿vale? Estos son los consejos. Por tanto, el ego surfing debería ser una técnica, ¿vale? O técnicas que me permitan incorporar esto en una escucha activa. Es decir, ¿qué significa esta escucha activa? Es este mismo proceso que hemos hecho manualmente, automatizarlo. Es decir, cuánto y cómo se habla de nosotros y, sobre todo, quién habla y de qué está hablando. Esto muchas marcas ahora mismo, utilizando a sus gestores de redes sociales, tienen especialistas en escucha activa y tienen grandes paneles, ¿vale? Que son, bueno, pues plataformas donde están monitorizando con colores, etcétera, con paneles de control, qué se dice de ellos y de qué manera. Fijaros, ahora yo puedo descargar datos de redes sociales como Twitter o de plataformas como Facebook. Es decir, si yo tengo una marca, tengo una fanpage y mis usuarios escriben comentarios, yo puedo descargarme esos comentarios en tiempo real. Y esos comentarios en tiempo real, analizarlos también en tiempo real. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer esto. Pero no es descabellado pensar en hacerlo, ¿no? ¿Qué me permite, por tanto, entonces hacer esta escucha activa? Esto muchos de vosotros estáis vinculados con el mundo del turismo. Ahora se habla de destinos turísticos inteligentes, de plataformas de escucha activa de destinos, ¿vale? Yo os podría enseñar ahora mismo una plataforma, por ejemplo, en este caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, que nos permite a algunos investigadores inscritos poder ver en tiempo real qué se dice de algunos municipios en algunas plataformas, ya sean redes sociales, en plataformas de alquiler vacacional. Entonces, todos esos datos los concentran y en un panel de control nos muestran rápidamente qué se dice sobre ese destino. Eso es aplicado a destinos, a lugares. Nosotros tendríamos que hacerlo con marcas. Podemos hacerlo de 3 maneras. 1, con paneles sencillos como el que he enseñado. 2, programando, utilizando el lenguaje R, utilizando Python, utilizando otra serie de lenguajes de programación.
e incorporar estas ideas de captación de información y de análisis en tiempo real en nuestros propios paneles, o bien contratando a terceros que lo hagan por nosotros. Ahora os voy a enseñar las 3 opciones, ¿vale? Si con el pequeño panel que yo os he enseñado no os parece suficiente. Pero al final lo que vamos a medir es la reputación en tiempo real, ¿vale? Así que al final, todo esto, lo interesante sería esta escucha activa, incorporarlo en una estrategia de SMA, de Social Media Analytics, ¿no? Es decir, de analizar en todo momento qué se dice de nosotros en redes sociales. Porque ya no solamente analizamos qué se dice, quién lo dice y de qué manera. Es decir, ya podemos identificar algunos KPIs. Los KPIs son las siglas de Key Performance Index o indicadores, ratios que nos dicen si nuestros sujetos están interactuando con nosotros o no, ¿vale? Es decir, yo puedo ver la presencia que tengo en redes sociales y puedo ver cómo estoy creciendo, puedo ver hasta a quién llegan mis publicaciones y con qué alcance, con qué periodicidad. También puedo ver el engagement. El engagement es un término, un cajón desastre, que dependiendo de la plataforma lo podemos convertir en un ratio u otro, ¿no? Pero el engagement básicamente es la implicación o involucración de los sujetos con mis mensajes. Y lo podemos establecer como la cantidad de veces que nos hacen retweets, la cantidad de veces de comentarios que hacen, número de veces que comparten el mensaje en sus plataformas, ¿vale? Esto sería una de esas métricas. También la manera en la que yo capto los posibles leads, o mejor dicho, los posibles clientes, o incluso los ratios de conversión que tengo. Por tanto, la escucha activa se puede incorporar en esta idea de KPIs, ¿vale? Simplemente para no alargarme demasiado, hay algunas plataformas, aquí os estoy mostrando las salidas de algunas plataformas que me permiten ver cómo lanzo yo un mensaje, qué interacciones tengo, qué número de me gustas tengo, qué número de comentarios tengo, ¿vale? Y sobre todo, a veces no solamente lanzo ese comentario de manera orgánica y llega a los clientes, sino que también lo puedo hacer de una manera pagada. Por ejemplo, yo me puedo ir a Facebook y puedo programar una serie de entradas y lo que yo voy a utilizar es la inteligencia que tiene Facebook, por ejemplo, o Instagram para decirme cuándo consigo una mayor interacción. Porque esto es importante, tanto a Facebook como a Instagram o otras redes sociales como Twitter o TikTok o similares, le interesa que tú pagues por lanzar tu mensaje ahí o por posicionar los mensajes de tu contenido, ¿vale? Que pueden alcanzarse de manera orgánica o de manera pagada, pero lo que también le interesa es no machacar a los usuarios en vano. Porque si los machacas en vano, cuando digo machacar, es lanzar mensajes que no les interesan, que no son de utilidad, su cerebro se va a proteger y entonces la utilidad de la plataforma se pierde. Por eso Facebook, Instagram, TikTok, Twitter tienen métricas que nos permiten sugerirnos a qué hora del día es la mejor para publicar, teniendo en cuenta el engagement que conseguimos en nuestra plataforma, ¿vale? Es decir, si tú lanzas un mensaje hoy y consigues un número de me gusta, un número de comentarios, un número de veces que se comparte, etcétera, eso queda retenido dentro de los algoritmos de programación de Facebook y cuando tú lances uno similar, te puede aconsejar. Y aquí tenemos, por ejemplo, un panel donde nos dice a qué hora sería interesante publicar, ¿vale? Teniendo en cuenta un horario UTC o un horario de tu zona geográfica, siendo 0 como poco valor o 100 con mucho engagement o mucho valor. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el día, el jueves a una hora determinada, sería de máxima capacidad de engagement. Por tanto, no tiene sentido lanzar el mensaje el domingo o un sábado si cuando lo haces el jueves a esa hora determinada consigues una mayor interacción. Esta es la ventaja que tenemos en Internet frente a los medios convencionales. Yo antes en un medio convencional lanzaba un anuncio en televisión y hasta que los paneles de audiometría y las empresas de audiometría no me decían cuál era la cuota de pantalla de un programa o el share de un programa, ¿no? Por ejemplo, El Hormiguero ayer, ¿cuándo fue el minuto de oro? ¿Cuántas personas vieron ese programa, ¿no? ¿Cuál es la tasa? El share se refiere a la tasa de penetración de ese mensaje o de este programa en un momento concreto. Es decir, de las 100 personas que están viendo la televisión, ¿qué porcentaje de ellos estaban viendo El Hormiguero? Pero fijaros, estos paneles de audiometría, que no son para nada perfectos, son simplemente muestreos para representar qué es lo que realmente se está viendo en televisión. Es decir, simplifico, ¿todo el mundo tiene un audímetro en su hogar? No. El panel de audiometría en España lo tienen aproximadamente unos 4.000 hogares. Es decir, 4.000 hogares representan a 47 millones de personas o a 50 millones de personas. Por tanto, si a alguno de vosotros os gusta un programa en concreto, si lo veis, vais a dar y tenéis un audímetro, vais a dar la falsa sensación de que todos los sujetos, o por lo menos 150.000 o 200.000 sujetos, están viendo ese programa.
Por eso, antes algunos programas que utilizaba la gente para echarse una siesta y que tenían panel de audiometría, parecía que tenían mucha más audiencia de la que en realidad tienen. Y el sujeto lo utiliza para dormirse. ¿Por qué? Porque ponían el canal, se quedaban dormidos y el audímetro registraba como que ahí estaba la audiencia. Mientras que ahora en online yo ya sé realmente quién interactúa, cómo lo hace, cómo lo ve, si ha pasado por el anuncio, si ha hecho scroll, si no lo ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es mucho más preciso, ¿vale? El engagement, como podéis ver, son métricas al final y yo puedo medir el engagement como el engagement en Facebook podría ser el número de me gusta, el número de veces que se comparte, más el número de comentarios, dividido entre el número de usuarios que alcanzo y multiplicado por 100 para tener un porcentaje. Y lo mismo aplicado a otras plataformas. ¿Vale? Al final, ¿qué os estoy diciendo con esto? Que esto nosotros podemos complicarlo todo lo que se quiera y podemos irnos a algunas plataformas que o bien lo hacemos a mano, o bien lo hacemos con programación, como os voy a enseñar ahora, o bien nos vamos a otra herramienta. Fijaos, antes de meterme en la herramienta, me voy a ir a la parte que muchas de las personas obvian, ¿no? Por ejemplo, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo aquí? Bueno, pues este es el panel de un software que se llama RS Studio, ¿vale? Que es un software parcialmente gratuito, que me permite programar aquí, o sea, yo puedo crear aquí unos scripts de código en R y en otros lenguajes de programación, que me permitan hacer búsquedas en, por ejemplo, Twitter, descargarme información de Twitter, coger esa base de datos y analizarla. Y puedo decirle, oye, Twitter, o este plugin o esta plataforma, puedo decirle, oye, descárgame información sobre mi marca cada día a esta hora. Guárdate la información y luego la analiza. Entonces yo aquí os muestro lo siguiente. Aquí tengo el código escrito para hacer minería de texto, ¿vale? En este caso, una base de datos, que yo, bueno, no he mostrado aquí el código de captación de la librería de Twitter, pero sería el paso previo. Es decir, yo aquí ya lo que estoy haciendo es coger el texto y hacer una minería. Es decir, utilizo una serie de paquetes que son gratuitos. Una vez que utilizo esos paquetes, selecciono la base de datos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar algún ejemplo, y le aplico a esos datos, que es texto, son los textos de una red social, es decir, quito las imágenes, quito los iconos, lo quito todo, y lo que hago es que me quedo, por ejemplo, le quito los símbolos como las barras, el arroba, y también le elimino lo que son las palabras de parada en lenguajes como inglés, español o catalán. Ay, perdón, estáis viendo solo la presentación, disculpad, pues ahora mismo os lo muestro, perdonad. Voy a compartir, disculpad, ¿eh? ¿Antes entonces no veíais el navegador? Sí, ¿verdad? Bueno, no hay ningún problema, os muestro la pantalla. Espero que antes sí que vierais el navegador, que era mi intención, ¿no? Espero que sí. ¿No lo veíais el navegador, Lucía? Pues estaba trabajando con el navegador antes. Entonces lo vuelvo a mostrar antes de profundizar en esto, para aquellas personas que vayan a ver esto luego en diferido. Fijaos, yo lo que he hecho antes era irme directamente al navegador y utilizar Google, en este caso Google Drive, para hacer una tabla como esta, ¿vale? He hecho las búsquedas en Google, ¿vale? Entonces me vuelvo al principio, porque si no lo habéis visto, simplemente rápidamente lo hago muy brevemente. Disculparme, ¿eh? No me habéis avisado donde yo pensaba que sí que se compartía. Ha sido fallo mío. Bueno, pues fijaros, yo hago la búsqueda en Google, por ejemplo, voy copiando estos resultados de búsqueda y los voy colocando por orden hasta las 10 primeras búsquedas en esta hoja de cálculo, ¿vale? Si yo ese mensaje que yo lanzo ahí, yo lo puedo controlar, me doy puntuación 1 y si no puedo controlar, 0. Y aquí lo que había hecho ha sido programar una pequeña fórmula para que me diga si esta información queda por debajo de 4, lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien, ¿vale? Si estoy por debajo de 4, pues hay que tener cuidado con lo que hago. Si tengo 7 o más, pues lo estoy haciendo muy bien. Y luego aquí en esta otra columna lo que voy a hacer es cualificar. Oye, esta información que hay aquí transmite los mensajes que yo quiero, pues le doy un 10. Perdón, un 10. Que no lo transmite, un 1, ¿vale? Y aquí tengo una serie de puntuación, ¿de acuerdo? Luego había enseñado el panel de, en este caso, Google Alerts, ¿vale? Entonces yo en Google Alerts me meto y aquí lo que hago es que creo con una búsqueda booleana, es decir, utilizando el AND, el OR, etcétera, y entrecomillado términos vinculados, por ejemplo, con mi marca o con mi empresa. Si yo pongo aquí Francisco Rejón Guardia, así, entrecomillado, aquí me arroja unas búsquedas y si yo le doy a las opciones, ¿vale? Estas opciones que pensaba que la había mostrado antes, no la habéis visto, aquí las tenéis, yo puedo crear esta alerta y esta alerta me va a llegar por correo
electrónico o directamente yo puedo crear incluso un RSS, ¿vale? Que es un RSS o en este caso un XML de búsqueda y es que yo puedo tener un feed que me lo puedo llevar a plataformas como Feedly, ¿vale? O similares, ¿vale? Hay otras, ¿no? Pero Feedly es una de ellas. Y en este Feedly yo puedo añadir precisamente, ¿vale? Vale, no hay ningún problema, lo vuelvo a mostrar. Puedo añadir, ¿veis? Esto que tengo aquí es un gestor de RSS para yo poder ver y consultar muchos medios de comunicación de manera rápida. Y yo podría crear esa alerta con Google Alert y este feed, llevármelo aquí para que yo directamente pueda ver en mi gestor de RSS, pueda ver esas búsquedas. De hecho, yo tengo aquí algunas, aquí al final seguramente. Donde puedo ver información pues, sobre ofertas laborales o sobre temas vinculados, por ejemplo, con las universidades. ¿Veis? Yo aquí tengo unas búsquedas en Google Alert que me las he llevado, por ejemplo, de la UMA, ¿no? Y aquí tengo noticias que si profundizo en realidad están publicadas en la web de la universidad. Pero no tengo que entrar a la web de la universidad, lo hago a través de mi gestor de RSS, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que os quería mencionar es esto, que no sé si ahora sí que lo podéis ver todo el mundo, espero que sí. Esto es RS Studio, este es mi panel de RS Studio, donde yo aquí programo en R una serie de códigos. Y aquí os estaba mostrando el código. Y en este código yo lo que hago es, bueno, pues cargo unos paquetes. Esos paquetes me van a permitir, aparte, cargar una base de datos. Ahora os voy a enseñar alguna. Y a esa base de datos, que en este caso es texto de Twitter, le aplico una serie de herramientas para eliminar, por ejemplo, las stop words en inglés, en español o en catalán. Y aparte... A ver, disculpadme, yo pensaba que sí que... Vuelvo a mostrar entonces la información. Hoy no doy ninguna. Insisto, repito muy brevemente, Maribel, discúlpame. Ahora espero que sí que lo estáis viendo. ¿Veis este panel de Google Drive? ¿Vale? Ahora sí, disculpadme, lo siento muchísimo. ¿Veis? Este panel de Google Drive que he montado tiene las 10 búsquedas, sus puntuaciones y las cualificaciones. Y aquí he hecho un pequeño if para que me diga, ojo, si tengo más de X puntuaciones, que me diga si lo estoy haciendo bien, mal o muy mal. Y aquí tengo las cualificaciones. Por otro lado, ¿vale? Que es tan sencillo, insisto, como hacer la búsqueda en Google, copiarlo y colocarlo aquí. Luego, por otro lado, he enseñado Google Alerts. Google Alerts, que es esta plataforma, insisto, lo he dicho de viva voz, pero ahora lo muestro nuevamente, donde aquí pongo esas búsquedas, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, voy a poner las becas y escribir aquí las posibles búsquedas de una beca determinada, la guardo y esta beca me va a generar un mensaje, ¿vale? Que me lo va a mandar a mi correo electrónico cuando aparezca como máximo una vez al día o cuando se produzca, cuando algo en Google o no solamente en Google, sino en las noticias de Google, los blogs que tiene Google o en los vídeos, etcétera, 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 se hable sobre este concepto, ¿vale? Y también os he enseñado o he mostrado que algunas de estas búsquedas se pueden, veis que estas búsquedas se puede generar un RSS, tenéis este simbolito aquí, que cuando yo lo pulso, me muestra lo que hay aquí, que esto es el código para llevármelo a plataformas como Feedly, ¿vale? Aquí en Feedly yo puedo añadir una nueva búsqueda, ¿vale? Directamente yo puedo poner ese código, esa alerta de Google, y como podéis, bueno, en este caso le he dado muy rápido al clic, lo que ha hecho ha sido llevármela e integrármela dentro de la plataforma. Entonces, dentro de Feedly, cuando haya algún mensaje, no tengo que meterme directamente en mi email, sino que me va a aparecer aquí, por ejemplo, información, ¿vale? Sobre este tipo de noticias que yo quiera, ¿vale? Hechas con Google Alerts. Y lo siguiente que os estoy enseñando, ahora sí, espero que se vea, es RS Studio. Entonces, en RS Studio, insisto, repito, por tercera vez, pero no necesitar hacer una cuarta, tengo este código y en estos códigos os muestro cómo puedo cargar una serie de librerías y aquí aplico una serie de palabras de parada para conseguir que se analice una serie de códigos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo os voy a mostrar brevemente algunos de estos posibles resultados que se pueden obtener después de hacer esto. Voy a buscar rápidamente una de las salidas para que podáis ver esta idea. Un segundito, disculpadme. Simplemente es para que no tener que ejecutar el código y marearos con la ejecución del código o que el programa, que a veces puede ocurrir, se detenga sin más.
os quiero mostrar algunas salidas. Un segundito. Mientras tanto, pues si tenéis algún tipo de pregunta o cualquier cuestión que queráis preguntarme, os leo también de manera paralela. Sí, Irina creo que ha levantado la mano, ¿puede ser? Adelante, Irina. Puedes escribir en el chat, te estoy escuchando y leyendo. Bueno, voy a mostrar un resultado de investigación directamente para que veáis cómo funciona, pero en el fondo es hacer exactamente la misma idea. Con esta serie de códigos descargaríamos los datos de redes sociales, como en este caso Twitter, ¿vale? Y aquí os voy a mostrar cómo con esos mismos datos, ¿vale? Que he analizado utilizando estos paneles, ¿vale? Esta información que os digo, pues puedo, por ejemplo, coger los datos de esos tweets, ¿vale? Y aquí lo que he hecho ha sido geolocalizarlo. Muchos de esos tweets tienen la posición geográfica y lo que he hecho ha sido representarlo en un mapa, utilizando también un código DR. Y aquí podéis ver, por ejemplo, las Islas Baleares, como el concepto que he buscado ha sido hiking, o el concepto yachting, o el concepto running o biking, porque estaba analizando eventos que se producen en las Islas Baleares. Y veis, estos puntitos que hay aquí me representan un porcentaje, un número de tweets de personas donde han hablado sobre running. Entonces yo puedo ver que sobre running pues se habla mucho en la bahía de Palma o en la zona de Alcudia, ¿veis? En la zona norte de la isla. O sobre yachting se hace también cercano, lógicamente, cerca de los puertos determinados. Es decir, hay gente que ha tuiteado o ha mandado un mensaje en esas localizaciones. Pero es que no solamente hablamos de tweets, sino que yo puedo analizar pues, por idioma de qué se habla, con qué frecuencia, de qué manera, etcétera, ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo un poco más elaborado algunos de estos puntitos, ¿vale? De color verde, de color rojo, donde veo zonas de interés, ¿no? Por ejemplo, en este caso era sobre ciclismo. ¿Veis? ¿De dónde ha salido esta información? De aplicar técnica de escucha activa a redes sociales como puede ser Twitter, ¿vale? Entonces, desarrollo un código, insisto, no hace falta tampoco ser programador para hacerlo, aunque a simple vista dé la sensación de que sí, donde utilizando herramientas como en este caso RS Studio o similares, yo puedo programar ese código y hacer, por ejemplo, en este caso, una minería y con esa minería, bueno, pues representar determinados tipos de información, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es simplemente cerrar aquí y os voy a mostrar algunas otras plataformas que hay, ¿vale? Ahora, como sí que podéis ver mi pantalla, o eso espero, os muestro lo siguiente. Si alguno de vosotros no quiere hacerlo a mano, si alguno de vosotros no quiere hacerlo utilizando código, pues puede contratar algunas de estas plataformas. Por ejemplo, ¿qué se dice sobre nuestros productos o servicios a nivel de reviews? Bueno, pues hay plataformas como Review Trackers que nos permiten, lógicamente, todo esto por un pago, si no lo programas tú, alguien lo hará por ti, donde nos permite ver, por ejemplo, reputación, nos permite buscar análisis o analíticas de clientes o incluso mensajes en redes sociales y darnos también valoraciones, ¿vale? Sobre puntuaciones positivas, puntuaciones negativas, etcétera. Una de ellas, Review Trackers. Otra de ellas, por ejemplo, las tengo por aquí, Brandwatch, nos permite hacer también la misma idea, ¿vale? Aquí os la muestro, ¿vale? Entender tu consumidor, qué se dice de ti en las redes sociales, ¿vale? Simplemente vemos las tendencias, vemos qué se dice y además estas plataformas pues, han incorporado análisis de sentimiento. Insisto, el análisis de sentimiento consiste en analizar las palabras que se dicen y compararlos con diccionarios. Diccionarios ya sean de distintos idiomas, donde la palabra es positiva, neutra o negativa. O incluso no analizamos una única palabra, sino un conjunto de palabras, una diada, una tríada de palabras, o un binomio, o un trinomio de palabras, o una frase completa, ¿vale? Y podemos analizar en qué tono se habla de nosotros. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo aplicado en otra plataforma como es Mentionlytics, ¿veis? Yo he buscado en esta plataforma, con la versión gratuita que ellos tienen, he buscado mi marca personal.
Y he visto que en el último periodo pues, he recibido 13 menciones, he conseguido 9.900 búsquedas en redes sociales, un engagement de 15, un análisis de sentimientos, es decir, 2 mensajes en la última hora han sido positivos. Curiosamente ha habido uno negativo, luego miro a ver cuál ha sido el negativo, y aquí han hecho una nube de palabras. ¿Veis esta idea? Un keyword cloud, ¿no? Ese keyword cloud yo lo tengo aquí, por ejemplo, programado en R, ¿vale? Aquí en este código, os lo voy a enseñar rápidamente, donde aquí lo que tengo, ¿veis? Este código que pone Word Cloud, esto me permite hacer una representación visual de estas palabras, ¿vale? Por frecuencia que han aparecido. Eso está en estas librerías. Hay una librería en R que se llama Word Cloud, tal cual, ¿vale? Que me permite coger ese texto y representar por frecuencia de palabras y hacer esto. Insisto, si no lo quieres hacer tú con código, pues puedes pagar a empresas como Mention Analytics para que te haga este análisis. ¿Veis? Aquí pues hablábamos del curso que hacíamos hoy en la cámara. Esto lo podemos aplicar a cualquier marca, ¿vale? Y te hace un análisis de lo último que se ha dicho y te dice si es positivo, si es negativo, etcétera. Si tiene un me gusta, si no lo tiene, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fijaos, aquí hay un mensaje que yo he transmitido sobre un anuncio que ha sido un poco, bueno, pues ha generado controversia en Australia sobre el COVID, ¿no? Sobre los efectos del COVID. Y lógicamente lo que se manda o el mensaje que yo he retuiteado era de un amigo también investigador, donde el mensaje, pues, bueno, pues un poco negativo, entonces lo han valorado como negativo. Luego esto habrá que hacer un análisis más pormenorizado. Pero este panel me va a permitir a mí analizar qué se dice de mí en cualquier plataforma, en qué momento, o si quiero sentimientos, o solamente los positivos o los negativos. Y esto incorporarlo. Y esto habría que analizarlo mínimo una vez al día o mínimo una vez a la semana y sobre todo integrarlo en paneles más complejos empresariales, ¿vale? ¿Más plataformas que hagan esto que sean interesantes aparte de las que os he mencionado? Pues bueno, pues por ejemplo tenemos, aparte de Mentionlytics, que he dicho antes, tenemos Audience, que también me hace este análisis, ¿veis? Por ejemplo, sé qué se dice en las redes sobre determinados conceptos. Simplemente veis, aquí hay empresas muy potentes que lo utilizan, ¿vale? Insisto, yo no estoy haciendo publicidad de estas plataformas para que veáis algunas opciones que hay. Muchísimas gracias, Maribel. Nos vemos pronto. Continúo esta información estará disponible también en redes sociales para que la veáis, ¿no? Hay una plataforma nacional muy interesante que se llama Graphex, a ver si lo escribo correctamente. ¿Veis? Graphex es de Victoriano Izquierdo, que, bueno, muy conocido, un chico muy conocido en la provincia de Granada, en principio por fotografía, y ahora es un emprendedor que ha creado esta empresa que se llama Graphex, que se dedican a explorar datos online. Y podéis ver algunos de los estudios que ellos hacen, ¿no? Donde Graphex lo que integra es todo esto que os estoy diciendo en una plataforma. Si vosotros pagáis el servicio que ellos tienen, ¿vale? Os permite hacer una descarga en tiempo real, por ejemplo, de qué es lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, ellos han cogido aquí bueno, conceptos sobre las vacunas o sobre, además en distintos idiomas, en distintos proyectos, aunque es una empresa nacional, es una empresa española, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí he entrado un poco así al azar, ¿no? Pero podéis ver algunos de los ejemplos que ellos utilizan. Entonces, vosotros podréis pagar el servicio de Graphex y hacer una búsqueda sobre vuestra empresa en redes sociales y ellos van a hacer un análisis. Por ejemplo, aquí os muestro uno muy potente de los que ellos hacen, ¿no? Aquí, esto que hay en pantalla es un análisis de o la gran mayoría de políticos activos en Twitter, ¿vale? ¿Veis? Y cómo van transmitiendo el mensaje de uno a otro, que era una red, y en esa red además ellos pueden analizar pues la orientación política de unos grupos y de otros. Por eso el otro día os decía en la sesión donde en las redes sociales se polarizan los mensajes, es decir, tendemos a pensar que si seguimos a sujetos de un lado o de otro, al final todo el contenido está orientado a un lado o a otro, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, los diputados del Congreso, cómo están agrupados, además le han puesto el color, lógicamente, por partido político, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo hacen este análisis. Bueno, pues con las soluciones que da Graphex podríamos analizar, bueno, pues todo este tipo de términos, ¿no? Por ejemplo, analizaron aquí los mensajes del Congreso estadounidense, quién lo hace, cómo lo hace, de qué manera, ¿lo veis? Bueno, pues esto también lo podremos utilizar para analizar nuestra propia marca. Insisto, Graphex es otra marca interesante que hace este tipo de análisis. ¿Cómo también podríamos nosotros lanzar los mensajes y también controlar lo que se dice de nosotros? Bueno, pues una de las más conocidas en el sector, en el mercado, es HotSuite. HotSuite nos permite analizar
programar cuándo lanzar el mensaje, nos ayuda a entender cuándo es el mensaje mejor recibido y sobre todo ver de un vistazo, con paneles de un vistazo, qué se está diciendo de nosotros. Insisto, estas son las 3 vías para trabajar el ego surfing, para trabajar nuestra marca personal. 1, hacerlo con tu pequeña tablita e incorporarlo en tu sistema de inteligencia de empresa. 2, hacer lo mismo pero utilizando código, descargar tú los datos, analizar los datos, sistematizarlos. Insisto, si tú tienes este código, lo puedes utilizar una y otra vez. Yo, si hago que este código corra, se va a ejecutar todo y me va a hacer las representaciones cuando yo quiera. Y esto me lo puedo llevar, a su vez, a otros entornos. Por ejemplo, puedo utilizar aquí Shiny, que es una herramienta para subir los resultados de RS Studio y poder ver en tiempo real, os lo voy a enseñar rápidamente, los resultados de R, ¿no? Un segundito. Entonces, en R, para que veáis cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar la galería de Shiny, donde yo puedo integrar esto mismo que he hecho y llevármelo a un entorno web para, por ejemplo, os voy a mostrar algunos de sus ejemplos visuales, ¿no? Voy a ver si puedo ver la app directamente. Si no, voy a cargar otra. ¿Vale? Creía que se iba a cargar por defecto. Por ejemplo, aquí han creado un panel de inteligencia, en este caso de Nueva Zelanda. A ver si soy capaz de que cargue, que lo podáis ver, ¿vale? Insisto, donde aquí están cogiendo una serie de datos, lo están procesando con R y lo están mostrando a través, utilizando Shiny Apps, que es una plataforma que permite mostrar este código de R, lo está mostrando en una web. Entonces, vuestra empresa sería capaz de incorporar este mismo código que he hecho yo y en lugar de ejecutarlo aquí, hacerlo en vuestros servidores y mostrarlo en estas pantallas y poder ver un poco, en este caso estamos viendo datos de exportación de Nueva Zelanda, ¿vale? Pero podríamos estar viendo la imagen, el análisis de sentimiento, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, uno sobre, creo que es sobre el oxígeno disuelto, la temperatura de una zona determinada de Estados Unidos, ¿vale? Pero esto también lo podemos hacer, por ejemplo, voy a mostraros muy rápidamente, con destinos inteligentes o con aspectos vinculados con la imagen de vuestra empresa, ¿no? Simplemente para que veáis que se puede complicar hasta límites insospechados. Un segundito, estoy buscando aquí en mis marcadores estas herramientas, ¿vale? Tengo que tener por aquí, un segundito. Y prácticamente estamos concluyendo con estas ideas. Estoy buscando en mi carpeta de referencias de investigación para que enseñaros una plataforma que ha puesto a disposición de Big Data, en este caso la Junta de Andalucía. No sé si tenéis alguna pregunta mientras la cargo. Un segundito, estoy buscando en mis marcadores. Sí, aquí la tengo. Voy a cargar el usuario, un segundito, lo hago fuera de pantalla para que podáis ver a qué me refiero. Fijaros, esto la Junta de Andalucía ha hecho exactamente lo mismo. Tiene esta plataforma que se llama smartdata.andalucía.org, donde algunos investigadores nos ha permitido hacer una carga de información sobre, en este caso, fijaos, se coge información de Google Trends, de las tendencias de Google, se coge de web de alojamiento turístico, se coge información incluso hablando sobre COVID, etcétera, y yo lo que hago aquí es buscar algunas regiones. Por ejemplo, dentro de Málaga puedo buscar Málaga en su conjunto o puedo buscar, por ejemplo, algún pueblecito. Fijaros, voy a buscar un pueblecito de Granada. Por ejemplo, aquí tendríamos Baza, por ejemplo. Entonces, descarga estos datos que tienen en tiempo real y hace una representación en tiempo real de estos datos. ¿Veis? Entonces me dice cuántas plazas de alojamiento hay, qué valoración se hace de estos alojamientos, ¿vale? O del destino en redes sociales, ¿veis? Y además hace esta nube de palabras, que es la misma que he hecho yo con R, la tienen sistematizada, ¿veis? Aquí tenemos un poco la presencia que tienen redes sociales, los comentarios positivos, los comentarios negativos. ¿Qué se está diciendo? Pues esto es lo que vosotros tendréis que incorporar de vuestra propia empresa para hacer ego surfing. Insisto, parece algo muy, muy, muy complejo, pero cada vez hay más personas especializadas en esto. Hay más plataformas, Social Baker, TweetDeck, etcétera, Mention,
etcétera, ¿no? Al final, y esto es importante, ahora yo os planteo lo siguiente, esto a modo de reflexión. Ya hemos visto en qué consiste esta idea del ego surfing, cómo hacerlo fácil, cómo hacerlo con programación, cómo integrarlo con herramientas de terceros. El objetivo sería tener todo esto en un panel para poder hacer una visualización en tiempo real y hacer escucha activa de lo que se dice de nuestra empresa, ¿vale? Insisto, si no tenéis toda la capacidad para montarlo vosotros, pagar por los servicios de alguna empresa de terceros, como de las que os he enseñado, que os lo puede hacer. Y vosotros simplemente colocáis las palabras de búsqueda y os muestra esta información que os podéis llevar a vuestros paneles. ¿Cuál es la última frontera que yo os planteo desde el punto de vista de la imagen y de la marca? Es que ahora hay una manera de interactuar con las plataformas online que está basada, por ejemplo, en la voz. Ahora os quiero preguntar, cuando Google, no sé si habéis visto Google Duplex, que es una plataforma de inteligencia artificial y de servicio de voz que tiene Google, a la que yo a Google le voy a decir, oye, resérvame en un restaurante a las 8 tal cosa. Entonces Google va a llamar por teléfono, va a utilizar una voz que no es para nada robótica y va a ser capaz de interactuar con esa persona y reservar a las 8 a las 9 el restaurante. Entonces, ¿cómo somos capaces de que esta persona, nuestro asistente virtual, siga manteniendo o la persona que responde al asistente virtual siga manteniendo esta idea de imagen, de marca, ¿no? Y también eso pasa con los chatbots. Aquí os podría mostrar a Mitsuku, que es un chatbot muy interesante, uno de los más avanzados. Ahora, recientemente le han cambiado el nombre a Cookie, ¿vale? Pero aquí está. Es un chatbot, ¿vale? Donde yo puedo hablar con él prácticamente en cualquier idioma, ¿vale? Pero yo aquí, fijaros, ahora, bueno, antes no, antes simplemente podía hablar con él sin necesidad de registrarme, pero bueno, si yo hago aquí un registro con Google, voy a hacerlo rápido, lo hago fuera de cámara y ahora os lo muestro rápidamente. Ahora ya se ha cargado la pantalla, entonces yo puedo hablar con este sujeto, con este robot, esta inteligencia artificial, y me va respondiendo, le puedo preguntar, por ejemplo, cuántos años tiene, y me va respondiendo, ¿no? La pregunta que yo saco es cómo podemos hacer que este sujeto o esta inteligencia artificial o este chatbot converse con nosotros y siga manteniendo nuestra imagen. Esta es la siguiente frontera, ¿no? A la que yo os quiero lanzar. Al final, esto es importante, no es una carrera contra las máquinas, sino con las máquinas. Luego también os quería mencionar que toda esta imagen que nosotros lanzamos, al final hay que medirlo los sujetos. Y aquí os quería preguntar sobre todo aquellos que estáis viendo esto en diferido, ¿qué imagen es la que estáis viendo aquí en pantalla? ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Qué veis ahí? ¿Veis una mancha? ¿Veis un animal? ¿Qué es lo que veis? ¿No? Si yo ahora os muestro qué es lo que se ve y os digo que es la silueta de una vaca, seguramente cuando yo os muestro la imagen, la volvéis a ver. Ahora sí que la reconocéis perfectamente. Y esto es porque el cerebro recibe una serie de estímulos, procesa la información y cuando nosotros lo procesamos hay un cierto valor emocional en ese procesamiento y al finalmente deliberamos, analizamos esa información y actuamos, ¿vale? Y hay una parte de esa actuación o de este comportamiento que es no consciente, una es consciente y otra es realmente observable, ¿no? Cómo actúa el sujeto. Bueno, pues nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido medir un poco la parte consciente y la parte observable. Ahora sería interesante ver cómo es nuestra imagen de marca y cómo se procesa de una manera no consciente. Y para eso la siguiente frontera es lo que utilizamos ahora a nivel de investigación. Hay trackers para ver cómo se mueve el ojo, para ver si el ojo realmente está en el lugar que está, porque si el ojo no está, lógicamente no se puede leer. Y si no se puede leer, no se puede conseguir la atención ni se puede procesar el mensaje, así de claro. También nosotros utilizamos cascos sencillitos como este, donde tiene una serie de sensores para medir la actividad, en este caso, neuronal. Lo que medimos es el ruido de la neurona con un EEG, no medimos, tenemos mucha capacidad de medición temporal, es decir, medimos en qué momento del tiempo hay variaciones, lo que no sabemos es con qué profundidad, ¿no? Luego tenemos un anillo como este, ¿vale? En este anillo vemos la capacidad electrodérmica de la piel y sobre todo la capacidad cardiovascular, es decir, medimos pulso y medimos conducción y también medimos sudoración con otras máquinas. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando yo someto al individuo a un estímulo de marketing, ver cuál es su respuesta, ¿no? Esto es lo que se conoce así un poco coloquialmente como neuromarketing, pero es que también metemos a estos sujetos en máquinas de resonancia magnética para ver realmente dónde hay presencia de oxígeno. Se supone que si hay presencia de oxígeno o consumo de este en el cerebro, significa que esa zona es la que se estimula, para ver un poco la imagen de lo que nosotros transmitimos, qué zonas del cerebro estimula. Fijaros, aquí os muestro el resultado de un mapa de calor de un eye tracker para que veáis un anuncio de una revista dónde se centra la información. En aquellas zonas más oscuras donde no hay directamente está coloreado, significa que los sujetos literalmente no nos ven, ¿vale?
Bueno, mostraros así brevemente para terminar estudios que se han hecho con fMRI, ¿vale? Bueno, pues para que veáis cómo con estas empresas como Mini, cuando analizamos con un fMRI qué es lo que las personas en esa imagen de marca perciben, en realidad están percibiendo, se estimulan zonas del cerebro muy parecidas a las que se estimulan cuando ven a un bebé, ¿no? Entonces, esto es importante. Cuando yo lance una campaña de comunicación de Mini, tengo que tener en cuenta que se estimulan en el cerebro esas áreas. Por ejemplo, cuando un sujeto está ante la marca de Apple, o en este caso ante las tiendas de Apple, las zonas del cerebro que se estimulan son las mismas o muy parecidas a las que un creyente católico cuando va a la Basílica de San Pedro en Roma, o si practica el Islam y está en Meca, ¿no? Es decir, fijar hasta qué punto llega una marca como Apple, ¿no? Vamos a otro concepto también. Antes hablábamos de tabaco, antes sobre la venta de ese producto, ahora sobre la legalidad relacionada con esto. Fijaos, cuando vamos a comprar, yo no fumo, ¿no? Pero si cuando vais a comprar un paquete de tabaco, veis estos mensajes, ¿no? Que por ley tienen que estar. El problema es que cuando yo veo estos mensajes, ¿no? Que me dicen que fumar mata, se estimulan en mi cerebro las mismas áreas que se estimulan cuando tengo ansiedad. Y los que sois fumadores sabéis que aquellas personas ansiosas también fuman más, ¿no? Por tanto, se consigue el resultado contrario a lo que se espera. En lugar de evitar que se fume, se fuma incluso aún más, ¿vale? Bueno, pues atendiendo a que Chesca ha subido un mensaje para indicarnos que, bueno, pues tenéis un formulario para contestar en relación a la sesión que tenemos hoy. Hola, Chesca, ¿qué tal? Hola, Fran, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Simplemente indicaros que, bueno, pues igual que el día anterior, he terminado unos minutos antes por atender cualquier pregunta si hay de las personas que hay aquí en la sesión. Y si no, para hacer en un minuto una recopilación de lo que he mostrado. No sé si Irina, Cecilia o Lucía, o tú misma, Chesca, hay alguna idea o algo que queréis que repita, o si se ha entendido, o si os ha parecido demasiado difícil. No sé qué opinan. Lucía me comenta en el chat que hay mucho que estudiar, ¿no? Dónde estudiar. Efectivamente, yo lo que sí que os quiero transmitir es lo siguiente. Este tipo de seminario lo que trata es de mostraros que hay una serie de conceptos estratégicos de empresa que se deben de aplicar, porque si no lo aplicamos, habrá otra empresa que lo aplique y nos gane o tenga una ventaja competitiva sobre nosotros. Pero cuando hablamos de estas estrategias, estas técnicas, hay grados de dificultad de aplicación. Lo que yo quiero es que veáis que se puede hacer de una manera muy sencilla, con una hoja de cálculo. Podemos hacerlo un poquito más, más sistematizado, automatizándolo, programándolo. No hace falta que lo sepáis hacer vosotros, podéis contratar a alguien para que os lo instale, os lo programe, y porque se repite una y otra vez, cuando ya tienes el código, lo ejecutas una y otra vez. Pero si ni una solución ni otra os gusta, podéis pagar a un tercero, insisto, a empresas como las que os he mencionado, para que os permitan acceder a sus sistemas de escucha activa. Y estos sistemas de escucha activa tienen resultados muy sencillos para saber si lo que tú lo que están diciendo sobre ti es positivo, es negativo, si esto tienes alguna crisis, si hay alguna crisis que atender. Y esto las marcas, las grandes, las medianas, cada vez lo hacen más. Una empresa que no tenga un departamento de escucha activa no existe. Por eso enseñaba hace un momento esta plataforma de la Junta de Andalucía, porque se ha dado cuenta que hay que darle a los municipios algún tipo de herramienta para que sean competitivos, por ejemplo, desde un punto de vista turístico, ¿no? Nosotros, desde la Universidad de Málaga, desde distintos departamentos y grupos de investigación, pues colaboramos en una plataforma precisamente para poder sistematizar esto, para que los propios investigadores puedan hacer consultas sobre temas determinados que se hablan o que se dicen en tiempo real. Yo tengo la suerte de haber colaborado con el IFISC de las Islas Baleares o la propia universidad, ¿no? Y estos departamentos y estos grupos de investigación hacen descarga, por ejemplo, de tweets a nivel mundial masivo y hacen luego análisis pormenorizados de dónde está el turismo, de dónde viene, a dónde va, si se ha quejado, no se ha quejado, qué opinan, qué no opinan. Bueno, pues esto en pequeña escala hay que hacerlo para nuestras empresas. Es decir, no dejarse abrumar por la complejidad y pensar que el paso sencillo es una libreta o un bloc de notas o una hoja de cálculo y analizar si lo que se dice de mí está alineado con lo que quiero proyectar. Si es así, perfecto, sigue así. Y si quieres, puedes sofisticarlo o automatizarlo, que sería el siguiente paso. Irina, muchísimas gracias también por tu comentario, ¿vale? Insisto, yo siempre me da la sensación de que se me quedan cosas en el tintero, ¿no? Cosas sin contar,
pero es que esto da para más de una sesión de 2 horas. Yo simplemente indicaros que yo estoy a vuestra disposición, más allá de este seminario, me podéis encontrar en redes, básicamente buscando mi marca personal, franrejón.com, y estaré encantado en la medida de lo posible de atenderos a las necesidades que tengáis, ¿de acuerdo? Porque esta conversación va mucho más allá, y nuevamente agradecer a Pedro y a Chesca por la invitación y a la Cámara de Comercio de Mallorca por esta magnífica invitación. Espero que no sea la última. Gracias, Chesca. No, espero que no, que vuelvas a participar pronto en un taller, Fran. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros que os habéis conectado y habéis participado. Recordaros que en un par de días tendréis subido en nuestro canal de YouTube este taller y que seguimos y a ver si volvemos a coincidir. ¿Vale, Fran? Muchísimas gracias. Gracias y mucho ánimo, y ya sabéis, el mundo digital es una puerta y una oportunidad. No lo veáis como algo negativo, Sí, sino todo a tope. lo contrario. Hasta luego. Que vaya bien. Todos. Chao. Gracias, Fran. Gracias, Chesca. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Saludos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.